Capítulo 11. Ginebra y Eyapsu-Jin observó cómo los asesores abandonaban la sala de conferencias y lo dejaban solo con su señor y líder. Así como el daimyo tenía un primer ministro a sus órdenes para cumplir sus órdenes, él ocupaba un papel similar bajo el hito de los Shinori. Algo que era bastante inimaginable para alguien como él, ya que no provenía de una línea de Shugo o Hito o incluso de otras familias históricas. No, Ieyasu-Jin nació fuera del matrimonio, algo que no es raro en estos tiempos, pero lo que más lo frenó fue que nació con los rasgos occidentales de su padre, un hombre del que ni siquiera sabía el nombre. Había viajado por las tierras y había sido rechazado donde quiera que iba debido a su apariencia, y a pesar de sus calificaciones, ningún señor le dio un lugar en su hogar hasta que se encontró en estas tierras, impulsado aquí por la noticia del joven señor que había cambiado su fortuna, transformando la simple provincia cultivable de Shinoi en una potencia económica literal. El joven señor era extraño, carecía de la habitual altivez y altivez de aquellos nacidos en el privilegio, y a diferencia de los demás, no lo había mirado con desprecio en sus ojos. Y así, se encontró jurando su servicio, su habilidad con la espada y su mente ahora estaban a disposición de sus señores. Y las había usado a lo largo de los años, pero solo ahora tendría la oportunidad de realmente ayudar al hombre. Miró hacia el joven señor, quien hizo crujir su cuello mientras Ieyasu preguntaba. Así que aumentaron los impuestos y aranceles, es una respuesta bastante dócil para alguien que acaba de intentar asesinarlo a usted y a su esposa, cuestionó y vio que los ojos del joven Akito se entrecerraban mientras el joven señor continuaba. ¿Y quién dijo eso? Eso fue todo, terminó con un tono frío y sonrió con sorna. Por supuesto, no fue así. Su señor vecino acababa de intentar matarlo, y Akito era muchas cosas, pero no un tonto. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó mientras caminaba y se sentaba frente al joven señor, quien señaló la región fronteriza con las tierras de Mairo. El señor Mairo obtiene gran parte de sus ingresos de estas minas de hierro y plata. Sería bastante problemático si estas minas colapsaran de repente, dijo el joven señor, contándole sus planes, y eran bastante sólidos. ¿Pero qué pasa con la guerra? Un ataque así podría provocar la ira del daimyo, pues necesitamos ese metal para fabricar armas, respondió, expresando su preocupación como debe hacerlo un buen consejero. La guerra ha terminado y, aunque la tensión sigue siendo alta, no creo que haya muchos combates ahora. Aunque, de todos modos, el daimyo-sama no actuará contra nosotros, añadió con resolución, y recordó que el joven señor ahora era familia del daimyo-sama, ya que recientemente se había casado con su única hija con su esposa. Aunque eso en sí mismo fue otro dolor de cabeza. La guerra de sucesión fue espantosa y cruel, y sobre todo sangrienta. Y ahora el joven señor que tenía enfrente se había visto empujado a ella, en virtud de su matrimonio. Hablando de eso, ¿cómo está Lady Miyuki? Escuché que se desmayó debido al derramamiento de sangre, preguntó, y el rostro del joven señor se contrajo de preocupación mientras suspiraba. Sí, se desmayó, pero estará bien, respondió y entrecerró la mirada, mientras recordaba los rumores sobre la infame princesa de cristal de la Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué tan malo es? Decidió ir directo al grano, y el joven señor lo miró, examinándolo antes de responder. Es grave, la envenenaron, muy gravemente. Si no hubiera recibido el tratamiento adecuado, habría muerto en menos de un año, pero ahora vivirá, respondió, confirmando los rumores, y suspiró. Eso significa, y el joven señor asintió también. De hecho, los dos príncipes fueron asesinados, probablemente por órdenes del tercer príncipe, al igual que su madre, y ahora solo ella vive, confirmó el joven señor, contándole las noticias y la información que había reunido en la capital. Y asintió mientras lo procesaba todo, sus dientes moliendo continuamente el tallo de trigo en su boca mientras miraba hacia el joven señor, antes de expresar lo que ambos tenían en mente. Entonces, ¿guerra? Preguntó, y el joven señor asintió, aceptando sus palabras. Guerra en efecto, dijo el joven señor mientras se relajaba y dejaba caer su cara sobre su mano, mientras se inclinaba hacia un lado. Dime qué tan preparados estamos, cuestionó y Ieyasu suspiró mientras negaba con la cabeza. ¿No te encuentras bien, Akito? No te encuentras bien en absoluto, dijo. Las batallas de sucesión no las libraban los shinobi como las grandes guerras entre naciones. No, se libraban con hombres, soldados con picas, espadas y arcos, y estaban lideradas por samuráis. Samuráis, maestros de la espada, gente que había pasado años y años perfeccionando su habilidad con la espada para derramar sangre a las órdenes de su amo.
Cada Hito deseaba tener cada vez más de estos hombres altamente entrenados bajo su mando para mantener la paz en sus tierras en un escenario como ese en el que se produjera un conflicto. El señor Akihito era un revolucionario, su visión le había permitido ayudar a transformar estas tierras en un centro económico, pero tenía poco pedigrí y era solo la segunda generación que gobernaba estas tierras. Sin embargo, la gente a la que se enfrentaban tenía historias familiares que se extendían a lo largo de siglos, y eso en sí mismo significaba que tenían muchos más samuráis que les habían jurado lealtad. El señor Mairo tiene 9 samuráis juramentados directamente ante él. Sus minas también le permiten disponer de grandes cantidades de hierro y otros metales para fabricar armas para sus ejércitos, y dada la conexión del hombre con el señor Saeagusa y el señor Hattori, nos enfrentaremos a 3 ejércitos, que estarán bien armados y bajo el mando de samuráis experimentados, mientras que nosotros solo contamos con 4, 6, interrumpió el joven señor, mientras se señalaba a sí mismo y a él mismo. 6 si nos incluyes a ti y a mí, y negó con la cabeza. Todo el reclamo depende de tu presencia, Akihito, no podemos correr el riesgo de tenerte al frente del ejército y posiblemente enfrentarte a estos hombres, amonestó al joven testarudo que meneó la cabeza. Me he entrenado para esto durante años, Jin. Además, tú y yo sabemos que ninguno de estos hombres podría enfrentarme, dijo con cierta altivez, y puso los ojos en blanco. De todos modos, no permitiré que pongas tu vida en peligro, dijo mientras el joven señor respondía simplemente. Ya veremos sobre eso, negándose a dar marcha atrás. Lo haremos, dijo cuando sus miradas se cruzaron, su azul reflejándose en los iris negros del joven Hito. Aún así, necesitamos construir alianzas, Lord Chiba, señaló las pequeñas tierras que los limitaban a ellos y también a Lord Mairo, y aunque eran pequeñas, tenían importancia estratégica. El hombre solo tiene una hija después de que su hijo muriera hace unas semanas, se ha puesto en contacto conmigo para buscar una posible pareja entre usted y su hija. No, no tomaré una segunda esposa, interrumpió el joven señor. Los matrimonios son una forma de sellar y asegurar alianzas. No puedes comportarte así, reprendió al joven señor, quien respondió. Le he prometido a Lady Miyuki que no tomaré una segunda esposa, añadió el joven señor y se enfureció por esas palabras. Eso es una tontería. ¿Te lo pidió la princesa? Preguntó, pues ¿cómo podía la princesa tener tal descaro? No, fue mi promesa, dijo el joven señor, sorprendiéndolo mientras miraba al niño como si le hubiera crecido una segunda cabeza, porque quien hace algo así. Eres un idiota y romperás esa promesa, no haré. Lo harás. Casi le gritó al idiota testarudo que estaba frente a él, y continuó antes de que el hombre pudiera interrumpirlo. Además, hay que modificar el racionamiento y el entrenamiento de los hombres y de las levas, empezó, aunque fue rápidamente interrumpido por el sonido de un golpe en la puerta. Toc. 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 ¿Quién es? Preguntó molesto porque lo habían molestado. Soy yo, Nakiri, y deseo informarle al señor Akihito que Lady Miyuki se ha despertado. Se escuchó la voz de la madre gallina, y observó cómo el joven señor se levantaba y le hacía una reverencia. Hablaremos más tarde, dijo mientras salía de la habitación, y suspiró mientras se disponía a seguirlo, con las piernas cansadas de estar sentado tanto tiempo. Y así, se encontró de pie junto a su contraparte femenina, porque si él era la mano derecha de su señor, Nakiri-san era su izquierda, cuidando de la casa y demás, un deber que a menudo llevaba a cabo la dama de la casa. Eso sonó bastante acalorado, cuestionó ella con una ceja levantada mientras el joven señor desaparecía en el pasillo lateral. Suspiró mientras respondía. Sí, estaba tratando de convencer al joven señor para que considerara un segundo matrimonio entre él y Lady Chiba, le informó y vio que sus ojos se agrandaban. Es una buena combinación, reiteró ella, y él asintió. En efecto, pero el joven señor estaba preocupado por ello. Aparentemente, se comprometió con Lady Miyuki a no casarse con nadie más, dijo y vio que sus ojos se suavizaban. Por noble que sea, no tendrá otra opción si desea tener éxito en esta ardua batalla, asintió con él. Sí, eso es exactamente lo que estaba tratando de decirle, dijo, eufórico porque la mujer estaba de acuerdo con él. Déjamelo a mí. Yo me encargaré, dijo ella, y él se sorprendió por esas palabras, aunque estaba feliz de hacerlo, porque tenía mucho más que hacer aparte de esto. Entonces que así sea. Te dejo esto a ti. Capítulo 12. Akihito Shiraoshi. Akihito se encontró en la habitación de su esposa y observó cómo su conciencia regresaba mientras sus párpados se llenaban nerviosamente. ¿Dónde estoy? Preguntó ella, con la voz un poco ronca por haber estado inconsciente durante tanto tiempo.
En ese momento estaba en su habitación, ubicada en el tercer piso del castillo, y él se hizo a un lado y le entregó un vaso de agua. «¿Estás en mi castillo, Miyuki-hime?», comenzó y la vio asentir nerviosamente mientras tomaba el vaso de agua y bebía un sorbo. Su desmayo lo había asustado un poco, porque si ella muriera tan rápido después de su matrimonio no habría sido bueno para él, pero también reconoció que compartía mucha culpa en todo esto. Podría haber hecho ajustes de acuerdo a su presencia, cuando se enfrentó a esos bandidos. Entonces, mientras se sentaba a su lado, le hizo una pequeña reverencia y comenzó. «Me gustaría disculparme por la horrible exhibición que hicimos durante nuestro viaje. Debería haber sido más consciente de tu presencia», comenzó y la vio quieta mientras ella saludaba nerviosamente. «Levante la cabeza, señor, por favor. Es a él a quien le corresponde disculparse por las molestias que le he causado», comenzó, y él negó con la cabeza. «No fue nada», le aseguró mientras ella asentía antes de que de repente sintiera que ella fruncía el ceño mientras hablaba. «Me siento diferente, más vigorizada que en años», comenzó con un tono de asombro mientras abría mucho los ojos al girarse para mirarlo. «¿Qué me dieron sus curanderos, mi señor?», cuestionó ella, y él se sorprendió de que ella pudiera sentir los efectos posteriores del tratamiento tan rápidamente, pero no debería haber esperado menos de Tsunade Senju. «Estoy agradecido de que te sientas así, pero mencioné que no te dejaría morir, ¿no? Entonces, tan pronto como me dijiste sobre tu envenenamiento, llamé a la mejor curandera del continente y, según ella, te recuperarás por completo», le informó sobre las palabras de Tsunade. Sus ojos se abrieron mientras se quedaba quieta, y luego sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «¿Cómo? Pensé que no había esperanza», mencionó con un tono entrecortado mientras las lágrimas caían por sus ojos y su cuerpo temblaba. «Hice lo que prometí», le dijo mientras le secaba las lágrimas con la manga. «¿Pero cómo?», volvió a preguntar mientras sostenía su camisa, y él suspiró mientras respondía con una sonrisa. «Hay pocas cosas en este mundo que Tsunade Senju no pueda curar», respondió y vio que sus ojos se agrandaban ante esas palabras. «No puedes referirte a ella», dijo ella con los ojos muy abiertos, y él asintió mientras le apartaba el cabello, secándole el sudor de la cara. «Sí, efectivamente me refiero exactamente a ella», y antes de que pudiera continuar, las puertas de la habitación se abrieron, haciéndole fruncir el ceño. «Es G. Y no era otra que Shizune-san, cuyo rostro se sonrojó instantáneamente cuando se dio cuenta de su error. «Llegaré tarde», estaba a punto de irse cuando él la detuvo. «Detente», dijo mientras se levantaba y le hacía señas para que entrara mientras Miyuki, con el rostro sonrojado, miraba hacia abajo avergonzada. «Ya me iba», dijo mientras miraba hacia la princesa. «Ella es la aprendiz de Tsunade-san y te tratará hasta que estés bien. Kirin-san regresará esta noche, hasta entonces Nakiri-san se ocupará de tus necesidades», le informó mientras ella asentía, y luego salió de la habitación, deteniéndose por un segundo al lado de Shizune-san. «¿Dónde está Tsunade-sama?», preguntó. «Está en el patio, cerca del bosque», le informó y él asintió mientras le agradecía. «Gracias, y Nakiri-san vendrá en cualquier momento. Dile lo que necesites y cualquier otra precaución que debamos tomar para su salud», le dijo, y ella asintió, con las mejillas todavía sonrojadas mientras él salía de la habitación en dirección a su patio de entrenamiento privado. Encontró a Tsunade-sama allí, examinando uno de los tocones de los árboles. Su mano rozaba el tocón cuando él se detuvo y habló. «Creo que también has escuchado la noticia, tu sensei ha aceptado dimitir», le informó y ella asintió mientras se giraba para mirarlo. «De hecho, lo sé, y por supuesto que lo sería». Le dio al daimyo una lista de candidatos potenciales para reemplazarlo. «Debo decir que me sorprendió bastante no encontrar tu nombre en esa lista», ofreció con una sonrisa, y ella puso los ojos en blanco. «No lo soy. Incluso él sabe que tengo poca paciencia con el pueblo tal como está ahora», dijo mirándolo a los ojos. «¿Quién fue su recomendación?», preguntó. «Namikaze, Minato Namikaze, el destello amarillo, el estudiante de tu camarada», respondió, y ella asintió, pareciendo pensativa. «Aunque me hubiera gustado que tu nombre estuviera ahí», bromeó, y ella entrecerró los ojos. «Espero que no hayas intentado agregarlo, muchacho», dijo, y él asintió. «Lo intenté, pero el daimyo-sama quería que me limitara a la lista enviada por su sensei», respondió y ella negó con la cabeza. «Eso es razonable. Pero el chico de Jiraiya, ¿eh? Es una mejor opción de lo que esperaba. ¿Te gustaría trabajar con él por lo que puedo decir?», ofreció, y él se sorprendió por esas palabras.
Para eso todavía tendría que vivir lo suficiente, dijo él levantando una ceja y ella asintió. Lo harás, repitió ella, y luego sus siguientes palabras hicieron que el aire se detuviera. No, Shishimura tiene algo que decir al respecto, y la vio quieta ante esas palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó ella. Quiero decir que el tercer príncipe fue bastante insistente en su apoyo al anciano. Y luego he oído rumores de sus estrechos vínculos con Lord Mairo, que es el abuelo del príncipe, trató de atar cabos. Esa es una grave acusación, dijo mordazmente. No hago ninguna acusación, pero esperaba que usted pudiera ilustrar a la gente de su pueblo sobre sus juramentos con respecto al conflicto que se avecina, dijo en tono brusco, asumiendo un gran riesgo. Y ella lo miró a los ojos mientras procesaba sus palabras. Veré qué puedo hacer, que tus sirvientes preparen mis cosas. Deseo partir mañana por la mañana, le informó, y él asintió. Les informaré de tus planes, dijo, y justo en ese momento, frunció el ceño cuando uno de los guardias se adelantó. Mi señor. Mi señor. Gritó el hombre, obligándolo a girarse para mirarlo. Y se puso alerta de inmediato, con su mente acelerada mientras preguntaba rápidamente. ¿Qué pasó? Se trata de su séquito, mi señor. Fueron atacados y el bandido que capturaron fue asesinado. Capítulo 13. Tsunade Senju rara vez se sentía intrigada. Había visto mucho en su vida. Su condición de princesa Senju y luego de venerada Sannin le había permitido ver todos los aspectos del mundo shinobi, ver la verdad de ese mundo tal como era. Ver a Konoha tal como se había convertido. Su abuelo había buscado poner fin a las luchas del período del estado combatiente cuando se unió a los Uchiha, y cuando los otros clanes hicieron lo mismo, formando lo que ahora son las 5 grandes aldeas ocultas, no intentó detenerlos, en su lugar había convocado un consejo y había compartido con ellos las bestias con cola que había capturado para mantener el equilibrio de poder. Sin embargo, todos sus esfuerzos por lograr la paz no habían sido más que un fracaso y, poco después de su muerte, la guerra había llamado a su puerta y solo la naturaleza pragmática y práctica de su hermano salvaría la situación. Aunque su abuelo pudo haber ayudado a construir la aldea, esta sigue en pie hasta el día de hoy gracias a Nidaime Okage, su tío. Y era la sombra del mismo hombre que ahora veía dentro del joven Hito agachado frente al cadáver de su agresor, con el ceño fruncido en su rostro. Ella lo había conocido por primera vez hacía algunos años, cuando recibió una misiva del pueblo donde su querida aprendiz había sido comisionada para una misión. Aunque era una rareza, ya había sucedido antes. Muchos jóvenes señores e incluso algunos de ellos se habían quedado prendados de la apariencia de su aprendiz y a menudo le encargaban una misión para hacerle propuestas, y ella había esperado que este caso fuera similar hasta que conocieron a quien los había contratado. El joven Hito carecía de toda la pompa y el derecho asociados con alguien de su posición, e incluso en su entonces breve encuentro, ella había podido ver la mente aguda escondida detrás de esa mirada. Y los detalles de la misión lo habían confirmado aún más. Una misión de recuperación de Kusa para rescatar a una mujer y a su hija. Cómo las conocía, su color de pelo y, lo que es más importante, su ascendencia era un secreto, pero tenía razón. Y eso, en ese momento, le había revelado que él era diferente a la raza normal de hombres, y los años posteriores solo habían confirmado su conjetura. Esto es obra de un ninja, interrumpió desde atrás mientras los guardias retrocedían. El joven señor la miró con una mirada acusadora, pues sus palabras anteriores sobre la participación de los shinobi en esta guerra de sucesión acababan de ganar bastante peso. Muchos de los guardias se quedaron boquiabiertos ante sus palabras mientras ella estaba junto al joven Hito, quien levantó una ceja. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó él, y ella señaló el cuello del hombre muerto. Tiene un pequeño agujero en el cuello, creo que fue causado por el senbon que le desgarró la carótida y lo mató. Tal precisión solo puede ser obra de un shinobi altamente entrenado, respondió. Sus ojos se encontraron y ella pudo ver su mente corriendo detrás de esos iris oscuros, conspirando y planificando. La paz que su abuelo había deseado alcanzar se había desmoronado, y solo quedaba un vestigio de esa visión en la forma de Konoha. Los shinobi seguían luchando, los niños seguían muriendo y las cosas no cambiaban en absoluto. Tsunade se había vuelto agonizante sobre el destino de este mundo hace mucho tiempo, con la muerte de Dan Kawaki, pero conocer al joven señor de Shinoi había despertado cierta curiosidad en ella, una curiosidad sobre el mundo que él construiría. Él estaba engañado por sueños de grandeza. No, él era pragmático, pero eso no significaba que no soñara o aspirara a cambiar el mundo.
En cierto modo, las tierras de Shinoi eran un pequeño abismo que daba al mundo que deseaba construir. Su población estaba sana y próspera y, lo más importante, sus niños estaban seguros y alegres. Una rareza en estos tiempos de guerra. Déjenos. Su voz resonó en el claro, su autoridad era incuestionable mientras los hombres que los rodeaban se alejaban. Sin embargo, la mujer pelirroja, la que había conocido hacía tantos años, le hizo una pequeña reverencia mientras los seguía. Tenías razón, dijo mientras ambos estaban uno frente al otro, frente al cuerpo del hombre muerto. Lo sé, pero me temo que esto no será prueba suficiente si quiero presentar un caso contra mi adversario, mencionó, haciéndola fruncir el ceño. ¿Por qué? Cuestionó ella sin entender su punto, este cadáver demostraba la participación de un ninja. Podrían simplemente echarle la culpa a cualquier nación extranjera, o a cualquier ninja rebelde. En estos tiempos de guerra, ambos escenarios son bastante comunes y mucho más probables que un sabotaje por parte de alguien de la aldea, especialmente alguien tan estimado como él, gruñó ante la última palabra, su frustración se filtró, una exhibición rara del señor estoico habitual que pretendía ser. Aunque él tenía razón, ella podía entender su punto de vista. Por eso quería que investigaras esto personalmente. Si yo hiciera una denuncia masiva ahora mismo, lo alertaría, pero si investigas, creo que o bien encontrarías pruebas en su contra que permitan un procesamiento en su contra, o le impedirías seguir interfiriendo, lo que me daría tiempo suficiente para ganar todo este maldito asunto, dijo mientras la miraba. ¿Y cómo puedes estar seguro de que es él? Cuestionó, y aunque nunca le había gustado Shimura y no le sorprendería que interfiriera de esa manera, el hombre seguía siendo un anciano y un consejero de su sensei. Es él, pero ¿cómo sabes? Lo sé, la interrumpió con decisión, mirándola como lo había hecho hacía tantos años. Ambos se miraron fijamente antes de que ella asintiera. Que así sea entonces, aunque todavía me pregunto cómo planeas ganar esta guerra, cuestionó ella, y él sonrió. Tendrás que vigilarme, dijo, y había una especie de arrogancia infantil en esa sonrisa que le recordó su edad. Era tan joven y, sin embargo, había hecho tanto. No tenía intención de participar en toda esta terrible experiencia, pero ahora que lo estoy, comenzó mientras miraba a lo lejos. Planeo sentarme en ese trono. Declaró, recordándole algunas declaraciones demasiado familiares que había escuchado a lo largo de los años. Y entonces tal vez te nominaría para tomar el asiento del Hokage, dijo mientras se giraba hacia ella, y ella se burló. No te atreverías. Dijo ella con los ojos entrecerrados, y él tuvo la audacia de sonreír. Tal vez lo haría, respondió. Ni siquiera los 12 guardianes podrán salvarte de mí, lo desafió, y él se rió entre dientes. Amenazarme con traición es algo nuevo, dijo y ella sonrió mientras negaba con la cabeza. Y, sinceramente, estaba bastante emocionada por ver lo que haría como daimyo. ¿Sería capaz de generar el cambio que su abuelo no había logrado? ¿Sería realmente capaz de transformar este continente como lo había hecho con sus tierras? Y si ella quería ver eso, el niño tendría que vivir lo suficiente para ascender a ese maldito trono. Me iré a Konoha ahora mismo, dijo mientras se acercaba al cadáver y sacaba un pergamino desellado de su bolsillo. Y también llevaré esto conmigo, ya sabes, para fines de investigación, respondió mientras sellaba el cuerpo dentro del pergamino. ¿Qué pasa con Shizune-san? Preguntó, y ella lo desestimó con un gesto. Déjala en paz. Dile que descanse aquí por un tiempo y que sane a tu esposa, dijo con una sonrisa burlona mientras el chico fruncía el ceño. Ella no entendió la implicación oculta mientras negaba con la cabeza y continuaba. Además, por lo que sé, a ella le gusta quedarse aquí, confió, y la implicación oculta detrás de esas palabras se perdió para él mientras la miraba sin darse cuenta. Y juró proteger esta inocencia de las garras de su camarada de cabello blanco. Él se había vuelto bastante intrusivo debido a sus constantes visitas a las tierras Shinoi. Ella no permitiría que lo corrompiera. Ah. De repente recordó algo bastante importante. Pásame tu espada, dijo y el chico lo hizo con el ceño fruncido y le entregó su espada, ella la sacó de su vaina y empujó su chakra a través de ella. Y ahí estaba. La hoja tenía grietas en el filo. La técnica utilizada por el muchacho le había hecho eso a la hoja. Estaba segura de que la espada se rompería con un golpe más. Como sospechaba, la hoja está dañada, dijo, y el niño asintió. Lo es. Lo he probado todo, pero la naturaleza de mis técnicas es tal que ninguna espada dura mucho más y se rompe después de un tiempo.
Esta podría durar 1 o 2 golpes más, respondió, ya consciente de la naturaleza de su técnica y sus efectos en su espada, y de repente sus ojos se abrieron mientras la miraba. No, jadeó, y ella asintió, cortándolo. Sí, lo hice, respondió ella mientras sacaba otro pergamino sellado de su bolsillo. Tu idea tenía mérito, y toda la información que me proporcionaste fue suficiente para que pudiera hacer un prototipo, respondió mientras abría el pergamino. Y en una bocanada de humo, una katana surgió de la suela, su vaina era de un negro azabache, aunque cerca de la empuñadura tenía un símbolo marcado. El símbolo de un remolino, en honor a la kunoichi que la había ayudado a construir esta espada. Ella la arrojó hacia él, y él atrapó la espada, sus ojos se abrieron mientras la sacaba de su vaina, sus ojos se entrecerraron al ver el sello inscrito en ella cerca de su empuñadura. Lograron lograrlo, una réplica del legendario Kubikirich, jadeó mientras lo balanceaba en el aire, la hoja cortando el aire de manera magistral. No es perfecto, pero cumplirá su función. Así que no te me mueras, joven señora Quito, dijo mientras le hacía una pequeña reverencia. No lo haré, dijo mientras bajaba la cabeza. Entonces me iré, ya es hora de que tenga una reunión con mi sensei sobre qué está pasando exactamente dentro del pueblo bajo su vigilancia. Capítulo 14. Hiruzen Sarutobi. El tercer Hokage se sentó, bastante complacido e intrigado, mientras miraba a la persona sentada frente a él. Es sorprendente encontrarte de nuevo en el pueblo tan pronto. Pensé que no te vería durante muchos años cuando te fuiste al final de la guerra, comentó, mirando a su descarriado estudiante. Sin embargo, se equivocó al utilizar el término fin de la guerra, ya que la guerra ni siquiera había terminado todavía. Pero Tsunade había estado a cargo de la división médica durante la guerra, operando principalmente desde la aldea, y rara vez se aventuraba al frente norte, aunque cuando la lucha terminó y todos podían sentir que la guerra estaba llegando a su fin, hizo las maletas y desapareció con su aprendiz. Tsunade, por su parte, no respondió al insulto y simplemente tarareó mientras miraba alrededor de la oficina. Yo tampoco, pero aquí estoy, observó simplemente mientras su mirada se posaba en su sombrero, que en ese momento yacía justo frente a él. Entonces, ¿finalmente vas a dejar ese sombrero?, dijo ella, con un dejo de tristeza e intriga en su tono, y él levantó una ceja mientras respondía. En efecto, y me encantaría pasártelo si estás dispuesta a hacerlo. Sabía que ella sería una mejor opción que muchas otras. Sin embargo, ni siquiera tuvo que esperar su respuesta, dado el cambio de expresión que había experimentado ante sus palabras. No, gracias. Y que los dioses perdonen lo que me pasa a mí y a mi condición de Hokage. Eres la segunda persona en esta semana que propone algo así, y no necesitaba adivinar quién era el primero. Tsunade, por su condición de Sannin y su destreza, tenía varias libertades que no estaban disponibles para un ninja normal, como vagar por el continente, no cumplir con una cuota de misión, etc. Sin embargo, eso no significaba que dejaría que su querida estudiante vagara libremente, por lo que vigilaba atentamente sus movimientos y sabía de sus frecuentes visitas a las tierras de Shinoi y de que había estado allí hace apenas unos días. Creo que esa persona era el actual Hito de Shinoi, el joven señor Akito, creo, cuestionó y vio que ella entrecerraba los ojos ante sus palabras. Sí, respondió ella levantando una ceja. ¿Y qué le respondiste?, preguntó mientras fumaba su pipa. Ella no sería tan idiota como para estar de acuerdo, pero con sus estudiantes nunca podría estar seguro. El mismo que te di, respondió ella, y él asintió. Parecía que no tenía nada de qué preocuparse en ese aspecto. Bien, aunque me temo que noté la falta de tu aprendiz, Shizune, comenzó mientras su voz se endurecía. ¿Por qué todavía está en tierras Shinoi?, preguntó, sabiendo que ella estaba consciente de los tiempos tumultuosos que estaban viviendo en ese momento. Ella está allí para tratar a Lady Miyuki, la recién casada esposa de Lord Akito, respondió ella, y él esperaba que fuera lo único que estuviera haciendo allí. Espero que sepas lo que estás haciendo, Tsunade, si ella rompiera los juramentos, ni siquiera yo podría protegerla, respondió, dejando clara su postura. Y los juramentos eran simples. Ningún ninja de Konoha aceptaría una misión contra ningún noble de la Tierra del Fuego. Esta era la regla cardinal, y aunque muchos intentaron eludirla, era su deber asegurarse de que ningún ninja de Konoha aceptara una misión de ese tipo y, en caso de que alguno lo hiciera, que fuera procesado y castigado como corresponde. No me lo recuerdas. Conozco muy bien los juramentos y el tratado, respondió ella, tranquilizándolo, pero me temo que algunas personas en el pueblo no lo saben, continuó, con un tono cortante y frío cuando sus miradas se cruzaron y la atmósfera en la habitación se tensó.
¿Por qué? Preguntó él, y ella arqueó una ceja. Todavía no puedo decirlo, pero no te preocupes, lo averiguaré, respondió ella, y él sabía que podría haber insistido, pero una parte de él también sabía que no le gustaría el rumbo que tomaría la situación. Y no quería entrar en un conflicto con ella el primer día que regresara. Entonces que así sea, dijo, retrocediendo. Pero quiero que me digas si descubres algo sobre esto. No podemos tener entre manos una crisis como la del país del agua, le recordó, y ella asintió. Lo haré, porque nadie querría una crisis así. En el país del agua, el daimyo había querido derrocar al Mizukage por sus continuas agresiones contra los poseedores de Keke y Genkai, y en respuesta a tales acciones, el Mizukage supuestamente había autorizado una misión contra él. Su asesinato había sacudido al país, y ahora Kirigakure estaba en guerra civil, con el dinero y el apoyo de los nobles desapareciendo o siendo dirigidos hacia la rebelión. ¿Qué piensas de los posibles sucesores del daimyo? Cuestionó sabiendo que ella estaba al tanto del panorama político de la capital, a diferencia del resto de la fuerza shinobi. Además, sería bueno hablar con alguien que no sea miembro de su consejo sobre esto. ¿Qué hay que pensar? Se burló ella, y él arqueó una ceja mientras tomaba el humo exhalado transformándolo en el kanji para 3. Entonces déjame reformularlo. ¿Cuál de los 3 candidatos principales cree usted que es más adecuado para ganar? Cuestionó, y ella negó con la cabeza. No hay 3 candidatos, respondió ella, y él frunció el ceño. El tercer príncipe, el señor Akito y el señor Suzuki, contó los 3 nombres y ella negó con la cabeza. El señor Suzuki nació de la hija del difunto daimyo del agua. Tiene poco apoyo y ambición para su candidatura. La lucha principal es entre el tercer príncipe y el señor Akito, respondió ella, sorprendiéndolo con su claridad. ¿Y cuál de los 2 crees que ganaría? Cuestionó y vio que ella entrecerraba los ojos. ¿Qué piensas? Preguntó ella, y su mente corrió mientras recordaba toda la información que tenía sobre cualquiera de los 2 contendientes. El señor Tatsuya es mayor y tiene más hombres que lo respaldan. Su madre también es hija de una familia histórica con muchos samuráis a su lado. El señor Akito es más joven y su oferta se debe a su matrimonio con la hija del daimyo-sama. Sin embargo, creo que la diferencia de poder entre ellos es demasiado grande, concluyó mientras la miraba, desafiándola un poco a que se negara. Las fuerzas del tercer príncipe simplemente lo abrumarán en caso de conflicto, respondió, sabiendo que una resolución pacífica nunca era realmente una opción aquí. En términos de números, tienes razón, estuvo de acuerdo con él, sorprendiéndolo porque pensó que ella no estaría de acuerdo, después de todo, había razonado que ella tenía una visión favorable del joven señor de Shinori. Pero digamos que derribar a Akito Shiraoshi no será tan fácil como crees, respondió ella, con un brillo de confianza en sus ojos, diciéndole que sabía mucho más de lo que estaba dejando entrar. Pero no necesitaba presionar, pues le importaba poco quien tomara el trono. Interesante, murmuró mientras anotaba sus palabras en su corazón, esperando con ansias lo que el joven Hito de Shinoi tenía bajo la manga, ya que no era fácil impresionar a Tsunade, y el joven Hito de Shinoi de alguna manera había logrado hacerlo. 0, Danzo Shimura. Mientras Tsunade estaba sentada en la oficina del Hokage, Danzo estaba debajo de ellos en las muchas cuevas que corrían debajo de la aldea mientras leía el informe sobre su regreso a la aldea y sus continuas visitas a las tierras Shinori. ¿Cómo pudiste perderte esto? Le gritó furioso a Lambu que estaba frente a él, arrodillándose sobre una rodilla. Nunca pensamos que valiera la pena informar, mi señor. No había ningún patrón en sus visitas y, la mayoría de las veces, ni siquiera visitaba el castillo del joven señor, fue la respuesta, y sacudió la cabeza mientras arrugaba el informe, quemándolo con una rápida llamarada de su chakra. Por supuesto, no habría un patrón. Ella no es idiota, ¿y cómo es que nadie se dio cuenta del patrón de viaje errático que tomaría después de sus visitas a estas tierras? Gritó enojado, su chakra rugiendo de frustración y rabia por la incompetencia de aquellos bajo su mando. De alguna manera, parecía que el joven Hito había encontrado un aliado en la princesa Senju, y no solo eso, por la forma en que estaban estructurados sus viajes, parecía como si hubiera tomado una misión especial del joven señor. Una misión relacionada nada menos que con el condenado clan Uzumaki. Sobre esa criada pelirroja, ¿qué has conseguido averiguar? Prosiguió, intentando juntar toda la información. No mucho, mi señor. Ella empezó a trabajar en el castillo hace unos 4 años. No tiene apellido ni entrenamiento ninja formal.
Aunque pudimos escuchar que antes de venir a las tierras Shinoi, ella estaba en Kusagakure, respondió el ninja enmascarado y asintió. ¿Kusagakure? Preguntó, y el hombre asintió. Sí, Danzo-sama, y ella también tiene una hija, una niña de 3 años llamada Karin. Ella también tiene cabello rojo. La mente de Danzo trabajaba a toda velocidad mientras procesaba todo aquello. 2 individuos pelirrojos dentro de la misma familia, no podía ser una coincidencia. No. Esto era otra cosa. Era muy probable que estos dos no fueran personas normales. No, eran Uzumaki, y eso cambió muchas cosas. Comuníquele a Lord Mairo que se ocupe de cualquier filtración sobre nuestra participación y que mantenga un perfil bajo por un tiempo. El regreso abrupto de Tsunade significa que ha vuelto con un propósito, dijo, frustrado por toda esta terrible experiencia. Como Hiruzen había decidido conservar el puesto hasta que se resolviera esta crisis sucesoria, su destino estaba ligado al del tercer príncipe, algo que no le gustaba. Pero no importaba, tendría que vivir con ello. Sí, Danzo-sama, afirmó, y luego recordó una última pieza de información. Investiguen a este gato, quien quiera que sea, y cuál es la naturaleza de sus tratos con los Hito de Shinoi. Capítulo 15 Katsugawa Miyuki. Katsugawa jamás se hubiera imaginado que viviría la vida que llevaba en ese momento. Aquejada por un dolor constante y una amenaza de muerte inminente, había comenzado a contar los días que faltaban para su muerte definitiva, sin esperanzas a cada segundo que pasaba. Sin embargo, el dolor sordo y la desesperanza que la habían atormentado durante más de un año habían desaparecido. Respiraba con más facilidad y el futuro parecía menos sombrío que nunca, al menos en el último año. Sin embargo, ella sigue estando preocupada. La situación en las tierras Shinoi era tensa, y ella no ignoraba la tensión que se acumulaba a medida que los guardias entrenaban vigorosamente con sus espadas. Pero más que eso, estaba tensa por razones personales, razones que tenían que ver con su matrimonio bastante abrupto con el joven señor de estas tierras. El mismo señor que por ahora estaba de pie en el patio de abajo, con un simple hakama, su espada en la mano mientras 4 de los guardias del castillo lo rodeaban, con el sudor goteando por sus rostros. Y a pesar de ser consciente de la destreza de Akihito-san con la espada, no pudo evitar estremecerse cada vez que uno de esos guardias blandía sus espadas hacia él mientras ella estaba en el balcón observando toda la terrible experiencia junto con la cuidadora del castillo, Lady Nakiri. Nakiri-san, ¿puedo hacerte una pregunta? Comenzó, y la mujer mayor asintió cortésmente. Por supuesto, mi señora, respondió ella con una pequeña reverencia. Nakiri-san era básicamente la persona que había criado a Akihito-san y estaba más al tanto de todo lo relacionado con él. Jugueteó con el pulgar, intentando formular la pregunta con las mejores palabras, hasta que finalmente la formuló. ¿Crees que soy bonita? Finalmente dijo en un susurro. ¿Qué dijiste, mi señora? Volvió a preguntar, probablemente su voz era demasiado baja para ella. Aún así, tragó saliva mientras se pellizcaba el pulgar antes de repetir. ¿Crees que soy bonita? Preguntó de nuevo, y vio a Lady Nakiri fruncir el ceño un poco mientras respondía. Por supuesto, mi señora. Usted diría que es la persona más bonita que conozco, pero ¿puedo preguntarle por qué me pregunta esto? Cuestionó, con un poco de dureza filtrándose en su tono mientras se acercaba a ella. Y Miyuki no sabía cómo responder a eso sin avergonzarse, pero estaba al final de su cuerda. Mi señora, si alguno de los sirvientes ha hecho una insinuación, comenzó Nakiri-san en un tono frío, con el objetivo de estrecharle la mano. No, en absoluto, interrumpió ella rápidamente, sabiendo eso. Entonces, ¿por qué me preguntas eso, mi señora? Cuestionó en un tono suave mientras la miraba. Sus ojos se dirigieron al hombre de hakam negro en el centro del patio, ahora de pie solo mientras los 4 guardias que enfrentaba yacían en el suelo resoplando y derrotados, mientras 4 más avanzaban para tomar su lugar, sin darle respiro. ¿Puede decirme lo que le preocupe, mi señora? Akihito-sama ha ordenado que se sienta lo más cómoda posible, interrumpió Nakiri-san, mientras negaba con la cabeza. En realidad, no le faltaba mucho, incluso argumentaría que su vida en tierras Shinoi era incluso mejor que la que había tenido en la capital. Los sirvientes caminaban de puntillas a su alrededor, inclinándose y felicitándola a cada paso, trabajando incansablemente para cumplir todos sus deseos. Allí había una sensación de seguridad que había sentido por primera vez en un año, y Akihito era amable con ella. A menudo cenaba con ella y la llevaba a pasear mientras le mostraba sus tierras. ¿Crees que Akihito-san me encuentra hermosa?
Logró decir, sabiendo que dada su posición, Nakiri-san era la única persona que podía ayudarla en ese sentido. Por supuesto, mi señora, ¿pero qué te hace dudar de eso? Inquirió Nakiri-san mientras se inclinaba hacia adelante. Se mordió el labio y bajó la mirada mientras jugueteaba con su manga. Entonces, ¿por qué él? Y pudo sentir que su rostro se calentaba mientras Lady Nakiri la miraba con los ojos entrecerrados, antes de que de repente se abrieran. Oh. Jadeó, y Miyuki estuvo segura de que había adivinado lo que quería decir, y eso la hizo replegarse sobre sí misma aún más. Sí, parece, ya sabes, bastante desinteresado, logró decir, y Nakiri-san se inclinó más cerca. Oh, pero no tienes por qué preocuparte, princesa, la interrumpió mientras tomaba su mano y hablaba suavemente. Creo que su restricción se debía más a su preocupación por su salud, aunque puedo hacerle una pregunta. Comenzó y asintió, con el rostro enrojecido. Sí, ella también lo había pensado, pero ahora que se había recuperado bastante, sentía que él simplemente no la quería. Sí, respondió ella mientras Nakiri-san se inclinaba más cerca. ¿Desea que él esté con usted, mi señora? ¿O es por sentido del deber? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Y ella se calentó así. Él ha hecho mucho por mí, y deseo, estaba a punto de continuar cuando de repente, los fuertes sonidos de una campana sonando lo sacaron de su ensoñación, y vio como Lady Nakiri palidecía ante esos fuertes golpes. Su corazón saltó de su pecho mientras observaba a los guardias entrar corriendo al castillo, armándose. ¿Qué está pasando? Preguntó. Estamos bajo ataque. 000. Señor Ayama Mairou. Lord Mairou estaba sentado en su solar con sus hijos, leyendo la misiva de su aliado y camarada de Konoha, con el ceño fruncido. Sus dos hijos, Sakazuki y Tsukiyama, se sentaron frente a él, y no pudo evitar sentir que su decepción y frustración crecían mientras los miraba. ¿Por qué nos has convocado, padre? ¿Has decidido finalmente que ese señor advenedizo responda por sus crímenes contra nosotros? Gruñó Sakazuki con rabia, su temperamento feroz y su naturaleza cruel eran evidentes en su propio cuerpo mientras se elevaba sobre su hermano menor. Todavía no estamos seguros de si fue el señor Shiraoshi quien estuvo detrás de esas explosiones en las minas. No hay que apresurarse a sacar conclusiones, añadió Tsukiyama, con voz suave y compleja, aunque de sus dos hijos, él era el que más se parecía a él. Tenía un ingenio agudo y una mente iluminada, pero a diferencia de él, carecía de la crueldad necesaria para tomar decisiones difíciles. Por supuesto, fue él. Ese cabrón engreído cree que puede convertirse en un daimyo y quiere que nos empobrezcamos cuando ataque nuestras minas. ¿Tienes idea de la cantidad de pérdidas que hemos tenido que soportar debido a esos ataques? Las minas han estado cerradas durante semanas y es posible que algunas de ellas ni siquiera vuelvan a funcionar, gruñó Sakazuki, y tenía razón. El ataque a las minas, que había sacudido sus tierras y desbaratado su principal fuente de ingresos, había sido una sorpresa para muchos. Pero no para él. Cuando se enteró de que el intento de asesinato había fracasado, supo que el joven señor intentaría tomar represalias, aunque lo haría con tal precisión e intensidad que lo había sorprendido. Los ataques habían cerrado más de 3/4 partes de sus minas, y dado que los ingresos de esas minas eran necesarios para sustentar sus vidas y comprar alimentos para su gente, lo cual era extremadamente caro dada la guerra, era un gran dolor de cabeza para ellos. A esto hay que añadir que el mayor exportador de alimentos era también el señor que había aumentado los aranceles. En ese momento, estaban al borde de una gran revuelta de la población empobrecida de sus tierras, algo que no podían permitirse en ese momento. Y ahora acababa de recibir una misiva de Konoha detallando que recibiría poco apoyo de su aliado allí, ya que algunas personas en la aldea habían comenzado a investigar sus actividades. Tu hermano tiene razón, Tsukiyama, todos sabemos exactamente quién está detrás de esos ataques. Tú también lo sabes, así que es hora de que dejes de jugar, tonto. Gruñó enojado y vio a Sakazuki sonreír ante sus palabras. Y Sakazuki, te envié con Lord Hattori, para llegar a un acuerdo con él para evitar los aranceles que Lord Shiraoshi nos ha impuesto, ¿qué pasó con eso? Cuestionó y vio a Sakazuki fruncir el ceño. Va. ¿Por qué debemos aceptar las condiciones de ese advenedizo? Déjame darle una lección. Dame 4 de nuestros samuráis y te traeré su cabeza, poniendo fin a toda esta farsa, lo desafió Sakazuki y suspiró. Era un plan viable, pero no le gustaba la incertidumbre que lo rodeaba.
Había demasiadas cosas que no sabían sobre este joven señor, demasiadas cosas que eran secretas. Los petirrojos que habían sido contratados para matarlo no eran tan simples. Su líder también era alguien familiarizado con el chakra, una hazaña que era rara en hombres de su posición. Sin embargo, de alguna manera, el hombre había sido asesinado, junto con toda su tripulación. Y todo eso cuando ninguno de los 4 samuráis que habían jurado lealtad al señor Shiraoshi lo acompañó en su viaje. Ayama Mairo había deseado continuar con el legado de su familia, tratando de lograr lo que muchos otros antes que él no habían podido hacer. El deseo de ver a su propia sangre en el trono del daimyo, y justo cuando todo parecía una realidad, el daimyo había puesto un palo en la rueda a sus planes, la boda de su hija con el joven Hito de Shinoi, apuntalando a otro rival para su nieto el señor Akihito Shiraoshi. El joven Hito de Shinoi también era bastante misterioso, un muchacho de solo 15 años, pero lo suficientemente rico e inteligente como para haber transformado sus tierras en una de las regiones más prósperas de la Tierra del Fuego. Sabía que los días del daimyo estaban contados. El hombre estaba en las últimas, pero se aferraba a la vida, sabiendo que, por mucho que lo hiciera, le daría tiempo al joven Hito para preparar sus fuerzas. Incluso ahora, había oído rumores de que el joven señor estaba haciendo una alianza con el vecino señor Chiba. Un pensamiento de menor importancia, pero aún así problemático, irrumpió en su mente. El joven señor tenía una buena reputación, y eso significaba que muchos más se acercarían a él con la oferta de una alianza, alianzas que podrían acabar con sus sueños, justo cuando estaba a punto de hacerlos realidad. No podía permitir que eso sucediera. Sakazuki comenzó a hacer señas a su hijo mayor, quien se animó ante sus palabras. Escribe al señor Hattori Saegusa y haz que ellos también preparen sus fuerzas, le dijo, haciendo que su hijo mayor frunciera el ceño. ¿Deseas que divida sus fuerzas?, concluyó rápidamente, con una sonrisa salvaje en su rostro. Y él asintió. Sí, haz que participen en pequeñas escaramuzas en la frontera mientras tú lideras la fuerza principal. Además de 3, tendrás al resto de los 6 samuráis bajo tu mando, anunció. 6, ¿no crees que es demasiado excesivo para alguien como Lord Akito? La desafió Sakazuki, y ella negó con la cabeza. No, quiero que acabes con toda esta farsa de una vez por todas, dijo y vio que los ojos de Sakazuki brillaban mientras preguntaba. Gracias por esto, padre. ¿Y qué hay de su esposa? ¿Es la princesa? Preguntó, seguro de su victoria. Y cerró los ojos mientras respondía. La guerra es algo peligroso, especialmente para las mujeres y los niños. Título 16 Ginebra y Ieyasu. Esto es desastroso, jadeó Ieyasu-jin mientras se encontraba frente al joven señor, con un mapa detallado de la Tierra del Fuego abierto frente a él, mientras planeaban su eventual respuesta a la incursión de las fuerzas de Lord Mairo. Una respuesta que parecía cada vez más complicada e improbable a medida que notaba su precaria situación. Con las constantes escaramuzas entre nuestras fuerzas y las de Lord Saegusa y Lord Hattori al este y al oeste, el ataque desde la frontera norte es devastador y, según mi información, está siendo liderado por el heredero de Lord Mairo, Sakazuki, que tiene a sus espaldas a 6 de sus 9 samuráis. 6. Nakiri-san jadeó desde un lado ante esas palabras, ante el gran número, porque esto también mostraba las intenciones de la fuerza invasora. Querían acabar con la familia Akihito. Aunque se maldijo a sí mismo por no haber visto este desarrollo, las escaramuzas iniciadas por Lord Saegusa y Hattori durante los últimos días deberían haber sido pistas suficientes, pero habían pasado por alto la intensidad del ataque de Lord Mairo. Nuestros 4 samuráis están ahora mismo defendiendo nuestras fronteras oriental y occidental, tendremos que retirarlos, y cuando estaba a punto de mover las 4 piezas generales hacia el frente norte, la voz del joven señor lo interrumpió. No, no podemos hacer eso, lo interrumpió, sorprendiéndolo. Si lo hacemos, nos atacarán por 3 frentes. El señor Saegusa y Hattori tienen una fuerza considerablemente menor que el señor Mairo, pero es una fuerza formidable de todos modos. En cuanto retiremos a nuestros samuráis de allí, nos invadirán, añadió, y podía entender sus temores. ¿Pero qué más podemos hacer? No podemos permitir que el señor Sakazuki se acerque a la capital de nuestras tierras de esta manera. ¿Necesitamos que alguien combata su considerable fuerza?, preguntó, y la respuesta a su preocupación lo tomó por sorpresa. Yo lideraré esa fuerza, interrumpió Akito, sorprendiendo a los 3 residentes de la habitación con sus palabras. Has perdido la cabeza. Tú solo te enfrentarás a 6 samuráis, 6. Casi gritó ante lo absurdo de la idea y Akito negó con la cabeza.
No tendré que enfrentarlos a todos a la vez, y lideraré una fuerza pequeña y móvil e intentaré enfrentarlos uno a uno. Con lo mejor de mis hombres, podría cambiar todo esto, ofreció, y meneó la cabeza. Es un riesgo enorme. Eres el señor de estas tierras, si algo te sucediera, todo perdería sentido, no puedo permitir que te pongas en peligro de esta manera, dijo con resolución, aunque Akihito parecía haber tomado una decisión. Podría escribirle a mi padre, interrumpió Lady Miyuki desde un costado con un tono preocupado. Su rostro estaba pálido y su actitud ansiosa mientras miraba al joven señor. Tal vez podría intervenir y hacer que Lord Mairo se retire, eso no sucederá, interrumpió él, sabiendo que tal cosa sería inútil. El Daimyo-sama no podrá intervenir a tiempo, y mucho menos porque la situación política en la capital hace que sea muy difícil para él hacer tal intervención. Al ritmo al que se mueven las fuerzas del señor Mairo, nos invadirían antes de que cualquier orden de ese tipo llegue a esta parte del país, e incluso entonces, el señor Mairo podría simplemente alegar que no la recibió o inventó ninguna causa legítima para esta propuesta, respondió y la vio asentir nerviosamente, mientras el joven señor añadía. Debemos afrontar esta dura prueba nosotros mismos, sin esperar ninguna intervención del capital. Ya veo, entonces ¿qué haremos? Cuestionó ella en tono preocupado, y él apretó los dientes mientras escaneaba el mapa una vez más. Haremos lo que he ordenado. Haz que Kazuto prepare a los hombres, me iré en 1 hora, anunció, y apretó los dientes, porque aunque era un consejero valioso para el joven señor, seguía siendo un consejero y la palabra final siempre la tendría el joven señor en persona. Akihito, escúchame. No tienes heredero y eres el pilar que mantiene unidas nuestras fuerzas. Eres como el rey del shoji, y solo un idiota deja que su rey intervenga, intentó decir, pero el joven señor no se inmutó. Dudas demasiado de mí, anunció, sonando más impasible y frío mientras lo miraba. Aprieta los dientes mientras acepta la derrota, pero incluso entonces, no le permitirás seguir así. Entonces déjame escribirle al señor Chiba, con él aliándose con nosotros podríamos forzar al señor Sakazuki a dividir toda su fuerza, podría atacarlo desde un costado, dándonos suficiente tiempo, ofreció mientras movía las 2 piezas generales de las tierras de Chiba al frente del norte. Sabes que ya he tomado mi decisión con respecto a esto, anunció el joven lord mientras se levantaba, lo que le hizo apretar los dientes. Maldita sea. Escúchame, Akihito, y no seas tan terco. Le gritó al joven señor, quien, sin responderle, comenzó a salir de la habitación. Necesito hacer preparativos, gritó mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Y en su rabia y frustración, Jin golpeó la mesa mientras gritaba. Maldito idiota. Maldijo al joven lord por su terquedad mientras la mesa se partía en 2. Jin-sama, interrumpió una voz recatada desde un costado, sacándolo de su trance mientras miraba hacia un lado y encontraba a Lady Miyuki mirándolo con el ceño fruncido. Sí, mi señora, respondió después de tragar saliva, sabiendo que ya se había degradado lo suficiente por hoy, aunque si todos morían en unos días, dudaba que su honor o sus modales importaran mucho. ¿Por qué Akihito-san está en contra de una alianza con Lord Chiba? Preguntó ella, sorprendiéndolo, y él miró hacia Nakiri-san a su lado, quien asintió, haciéndole señas para que le dijera la verdad. El señor Chiba ha buscado una alianza con el joven señor Akihito desde hace algún tiempo, y para cimentar esa alianza, ha propuesto un matrimonio entre el joven señor Akihito y su única hija, respondió y vio que sus ojos se agrandaban. ¿Eso significa? Sí, interrumpió Nakiri-san desde un costado. El señor Akihito se niega a esto porque le hizo una promesa de que no tomaría otra esposa, y aunque en tiempos normales nadie les envidiaría esto a ninguno de los dos, en estos tiempos para un señor en su situación, la verdad es que no puede luchar contra todos sus enemigos con una mano atada a la espalda, añadió Nakiri-san y vio a Lady Miyuki tragar saliva ante esas palabras, sus ojos se movieron para trazar las líneas de madera en el suelo mientras el silencio reinaba en la habitación. Entonces, notó que sus ojos se agudizaron cuando lo miró a los ojos y comenzó. Entonces, ¿el señor Chiba estaría satisfecho incluso si su hija fuera solo una segunda esposa? Cuestionó ella, y él asintió mientras fruncía el ceño. Por supuesto, mi señora. Una propuesta llegó incluso después de vuestra boda con el señor, pero él la rechazó, respondió. La princesa entonces se detuvo y él vio que su mente corría mientras permanecía allí parada y miraba el mapa de sus territorios, con los puños apretados alrededor de la tela de su kimono hasta que su comportamiento cambió mientras respondía con voz resuelta. Escribe al señor Chiba y dile que el señor Akihito acepta la unión para una alianza entre nuestras 2 tierras.
anunció Lady Miyuki, y él quedó impactado por sus palabras, incapaz de creerlas. Pero mi señora, trató de decir, pero ella negó con la cabeza. Hazlo, déjamelo a mí, añadió en un tono regio y agudo, y miró hacia Nakiri-san, que tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras le daba un asentimiento. 000. Akihito Shiraoshi. Akihito estaba en su habitación, ajustándose la armadura cuando de repente la puerta se abrió, miró hacia un lado y encontró a su esposa parada allí. ¿Puedo entrar?, preguntó ella recatadamente, aunque esta vez, él no pasó por alto como sus ojos estaban fijos en su figura, brillando intensamente. Por supuesto, respondió mientras recogía las sombreras, mientras Miyuki se colocaba detrás de él. Déjame ayudarte, dijo ella mientras comenzaba a atarlo mientras él lo sostenía en su lugar. Sus miradas se cruzaron a través del espejo, sentada frente a él mientras ella hablaba. ¿Lo habías planeado, no? Su voz cortó el aire y lo hizo fruncir el ceño. Esas palabras lo tomaron por sorpresa, porque, de todos los demás, ella había sido la única que había visto todo lo que había pasado. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó mientras pasaban a la siguiente pieza, y ella asintió. Esperabas que esto sucediera, o al menos lo planeaste. Por eso estuviste entrenando con esos guardias todos estos días, añadió, y a él le sorprendió que no se le hubiera escapado ese detalle. Ella seguía siendo una princesa, nacida en una capital peligrosa. Y aunque era bastante inocente, tenía colmillos propios, colmillos que empezó a mostrar a medida que la sombra de la muerte que se cernía sobre su cabeza se alejaba. El señor Mairo y su heredero probablemente estuvieron involucrados en el asesinato de tus hermanos, ya que él también es el mayor partidario de la candidatura del tercer príncipe para el trono, y recuerdo que te hice una promesa de que escaparía de la justicia por tus hermanos, respondió, y de hecho esa había sido la mayor parte de esto. Sin embargo, aunque la intensidad del ataque lo había tomado por sorpresa, esperaba una respuesta muy mesurada de Lord Mairo, dada la naturaleza cautelosa del hombre. Sin embargo, esta vez se lanzó con todo en el primer movimiento. Sus miradas se cruzaron una vez más, y él vio un brillo pasar por sus ojos mientras su expresión se suavizó. Sé que me lo prometiste, pero he esperado años por esto. Podría haber esperado mucho más tiempo, dijo con tono preocupado mientras envolvía su rostro entre sus manos. No deseo verte arriesgar tu vida de esta manera por mí. Por primera vez en años, me he sentido en paz a tu lado en estas tierras, me he sentido esperanzada. No puedo perder todo esto una vez más. No puedo soportarlo, jadeó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Él sonrió mientras envolvía sus manos entre las suyas y las sostenía con fuerza, mientras se giraba para mirarla y sonrió. Si bien la preocupación por mi bienestar es linda, y la vio sonrojarse ante sus palabras. No me va a pasar nada. Soy mucho más fuerte de lo que parezco, debes creer en mí, y aunque esto pueda parecer abrupto, el conflicto con Lord Mairo habría ocurrido tarde o temprano, y creo que era mejor que nosotros dictáramos el momento y el ritmo de esto en lugar de él, le aseguró, y ni siquiera exageraba. Si bien sus tierras contaban con menos samuráis, la calidad de sus fuerzas era superior en relación con los hombres normales, especialmente cuando se trataba de sus guardias especiales. El conflicto con el hombre era una necesidad, más aún después de su descarado intento de asesinato. Si lo hubiera dejado ser el hombre, podría haberse vuelto aún más descarado y podría haber obstaculizado su ascenso, por lo que era mejor que se ocupara de él ahora, en lugar de durante el eventual conflicto abierto, de esta manera podría socavar la fuerza del tercer príncipe. Él había entrenado a esos guardias y eran una fuerza a tener en cuenta. Ella lo miró a los ojos y, con un movimiento brusco, él sintió que sus fríos labios se posaban sobre los suyos mientras ella sostenía su cabeza entre sus manos y su peso se desplazaba hacia sus brazos. Akihito la atrajo hacia sí mientras envolvía su brazo alrededor de su cintura, mientras sentía que su propio cuerpo se calentaba, sus labios aún estaban unidos mientras se deseaban el uno al otro, y podía sentir la salinidad de sus lágrimas en sus labios mientras se separaban, ambos jadeando por respirar mientras ella lo miraba a los ojos. Prométemelo entonces. Prométeme que regresarás victorioso, dijo ella con firmeza, y él asintió mientras la miraba a los ojos. Lo prometo, respondió él, y luego, antes de que pudiera reaccionar, sus labios chocaron con los de él una vez más, pero esta vez, sus manos recorrieron su cama, desgarrando los nudos mientras se apresuraba torpemente a sacárselo. Y en ese momento, se dejó consentir mientras se olvidaba de la batalla que se avecinaba, mientras los dos se convertían en uno por primera vez.
Y entonces, cuando entró al patio, aparte de los guardias, se sorprendió porque encontró a otra persona parada allí vestida con armadura. Jin. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó mientras veía a la rubia sonreír mientras respondía. ¿De verdad creíste que iba a dejarte ir solo a esta misión suicida? Dijo retóricamente y sacudió la cabeza mientras le daba una palmadita en la espalda al hombre mayor. No me detengas, viejo. Dijo mientras avanzaba, mientras Kazuto acercaba sus caballos. ¿A quién llamas viejo, eh? Estoy en la flor de mi vida, déjame decírtelo. En la flor de mi vida, replicó mientras montaban a caballo, al igual que el resto de la fuerza. Ante esto, Akihito rió entre dientes antes de que sus ojos se dirigieran al grupo de hombres que estaban frente a él. Hoy cabalgamos para enfrentarnos a un enemigo con más hombres y armas, algunos dirían que incluso con más experiencia. Su voz cortó el claro y pudo ver al personal del castillo reunirse detrás de él mientras continuaba. Incluso un cobarde lucharía cuando la victoria es segura, pero solo los hombres valientes marchan a una batalla donde la derrota es el resultado probable, porque esa es la definición de valentía. Gritó mientras sacaba su espada y la arqueaba hacia arriba. Entonces decidme, ¿sois hombres valientes o cobardes? Gritó, y el rugido que se escuchó sacudió todo el claro, fue respuesta suficiente. Capítulo 17. Ginebra y Eyatsu. Mientras los hombres descansaban después de un rápido avance hacia la frontera norte de las tierras Shinoi, se encontró sentado frente a su joven señor mientras le preguntaba sobre su plan final. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó mientras el joven señor mostraba un mapa detallado de sus tierras. Sakazuki Mairo ha dividido sus fuerzas en 3 partes, comenzó el joven señor mientras colocaba 3 piedras en las 3 coordenadas del mapa donde, según su inteligencia, estaban estacionadas las fuerzas enemigas. Lo primero es la fuerza que lleva consigo. Tiene unos 200 hombres, además de 2 samuráis, empezó mientras señalaba hacia la fuerza situada más cerca de la frontera. Entonces las otras 2 fuerzas tienen 2 samuráis cada una y se mueven en diagonal tratando de alcanzar los 2 fuertes defensivos, cerca de nuestro frente oriental y occidental, señaló los 2 fuertes que básicamente estaban allí para defenderse de cualquier incursión de tierras pertenecientes a Lord Saegusa y Lord Hattori respectivamente. Básicamente, estaban dispuestos en un triángulo, con Sakazuki y su fuerza principal en la retaguardia, mientras otros 2 vértices se movían para eliminar sus principales defensas al este y al oeste, dando así un camino claro para una invasión de 3 frentes. Entonces, ¿qué fuerte elegimos reforzar? Cuestionó mientras miraba el mapa y vio a Kirito sonreír mientras brillaba, y el joven Lord negó con la cabeza. Ninguno, respondió mientras señalaba la piedra más grande, la que indicaba a Sakazuki Mairo y su fuerza. Golpeamos la cabeza de la serpiente, comentó y silbó al ver la viabilidad del plan. ¿Deseas matar a Sakazuki Mairo tomándolo por sorpresa? Comentó antes de agregar. Pero ¿y si alguno de nuestros fuertes cae primero? Ya están sufriendo la presión de los señores aliados. ¿Serían capaces de resistir un asalto desde la otra dirección también? Preguntó, y el joven señor respondió. Es por eso que no mataremos a Sakazuki Mairo. Nuestro objetivo será capturarlo y neutralizar a los hombres que tiene con él, respondió el joven señor, y ahora comprendió el punto. Porque si lo matamos, entonces Lord Mairo podría simplemente enviar a su segundo hijo, o a cualquiera de sus nietos, con una fuerza suplementaria, razonó, y el joven señor asintió. Exactamente, tenemos que ser rápidos en nuestro ataque, dijo mientras colocaba su dedo en su ubicación actual. Sakazuki ya ha capturado el fuerte del norte. Atacaremos allí, lo capturaremos y luego nos dividiremos en 2 grupos, cada uno yendo en dirección opuesta, dijo mientras señalaba hacia los otros 2 fuertes. Como refuerzos, razonó, y asintió. Sí, volvimos a atacar a las otras 2 fuerzas por la espalda, el joven señor sacó las flechas mientras dividía sus fuerzas. La velocidad y la coordinación son fundamentales. Necesitamos coordinar nuestro propio ataque con nuestras fuerzas en estos fuertes. Los amenazamos con que depongan las armas o mataremos a Sakazuki y luego tomaremos prisioneros, concluyó. Jin podía ver la sabiduría del plan, pero era demasiado arriesgado. Y decidió que era hora de contarle también la otra cosa. Hay una cosa más, dijo con cautela, sin saber cómo reaccionaría el joven señor. ¿Sí? Preguntó el joven señor mientras miraba nuevamente el mapa. Antes de venir, también le escribí una misiva al señor Chiba aceptando su solicitud de alianza, decidió simplemente decirle y lo vio quieto mientras lo miraba con el ceño fruncido y pudo notar por esa mirada que el señor estaba enojado. Creía que lo había dejado claro.
Lo eras, pero lo hice por orden de Lady Miyuki, respondió rápidamente antes de que la ira del joven señor pudiera dirigirse hacia él. ¿Miyuki? Ella aceptó, preguntó y asintió mientras tragaba saliva. Sí, respondió. Vio que el joven señor entrecerraba los ojos mientras continuaba interrogándolo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Volvió a preguntar y tragó saliva al ver esos ojos centrados en él. Fue una orden de Lady Miyuki, ella me ordenó no decirte hasta que fuera necesario, respondió, transmitiendo las palabras de la dama de Shinori. El joven señor lo miró fijamente por un momento antes de hablar una vez más, su tono era gélido mientras se acercaba. Sabes que muchos señores querrían cortarte la cabeza por algo así, empezó el joven señor mientras un escalofrío le recorría la espalda, y él, por supuesto, lo sabía. Y usted también puede, mi señor, dijo mientras se inclinaba. Y tal vez había calculado mal cuando de repente un dolor le recorrió el cuerpo cuando la vaina lo golpeó en el estómago, lo que lo obligó a toser violentamente mientras caía de rodillas se retorció en el suelo mientras oía a su señor suspirar mientras hablaba. ¿Qué diablos voy a hacer si mi propia esposa y sirvientes conspiran contra mí, eh? Suspiró antes de darle una ligera patada en el costado, lo que lo incitó a ponerse de pie. ¿Y tú? Fuiste bastante rápido en dejar de lado tu lealtad hacia mí y seguir sus órdenes, se quejó, aunque su tono era un poco más ligero ahora, y Jin gruñó de dolor mientras se frotaba el estómago, todavía tambaleándose por el dolor mientras respondía. Hice lo que me ordenó la dama, dijo con decisión, y el joven señor meneó la cabeza mientras doblaba el mapa. Ninguno de ustedes tenía idea de por qué estaba en contra de este partido. El joven señor chasqueó la lengua mientras negaba con la cabeza, antes de terminar con una voz escalofriante. Me ocuparé de todo esto más tarde, cuando todo esto haya terminado. Aún así, no podemos depender del apoyo del señor Chiba, en realidad podemos, interrumpió, haciendo que el joven señor frunciera el ceño. Lo investigué como usted ordenó sobre por qué Lord Chiba parecía tan interesado en hacer una alianza con nosotros en lugar de Lord Mairo, y parece que los dos señores tienen bastante mala sangre entre ellos, le informó al joven Lord, quien frunció el ceño y pareció devanarse los sesos por un momento. No recuerdo que ambos hayan tenido ningún conflicto armado a lo largo de los años, mencionó y asintió. Es menos un conflicto armado sino más bien emocional, y se rumorea que el señor Chiba amó a una mujer en su pasado, una mujer a quien el señor Mairo adquirió como concubina a través de varios sobornos y presiones solo para fastidiar al hombre, y la mujer en cuestión luego se suicidó, le informó al joven señor sobre la información que había reunido. Oh, no sabía eso, dijo mientras se frotaba la barbilla. Es un incidente que ocurrió hace muchos años, por lo que muy poca gente todavía lo recuerda. Y es por eso que Lord Chiba se mantuvo firme en hacer una alianza con nosotros en lugar de con Lord Mairo, y por eso creo que nos prestaría su ayuda, respondió y vio que la mente del joven Lord se aceleraba mientras se giraba para mirarlo. Entonces que así sea. Yo tomaré el frente oriental. Tú tomarás el frente occidental después del ataque inicial. Pero las tierras del señor Chiba limitan con el lado occidental, y tu vida es más importante. Deberías tomar el fuerte occidental, se quejó. Mi vida puede ser más importante que la tuya, pero hay otra cosa que te estás perdiendo, dijo el joven señor mientras se giraba para mirarlo, su rostro frío mientras sus ojos se apagaban. Yo también soy mucho más fuerte que tú. Y se burló de esas palabras, aunque no las refutó, porque eran ciertas. Puede que fuera mayor, pero el joven señor era un monstruo completamente diferente en lo que se refiere a destreza marcial. TCH. ¿Pero cómo coordinaremos todo esto? Todo esto requiere información extremadamente precisa sobre la posición y el movimiento del enemigo, y ni siquiera has enviado hombres a explorar, cuestionó con el ceño fruncido y vio al joven señor sonreír mientras sacaba un trozo de pergamino de su bolsillo y se lo entregaba. Frunció el ceño al abrirlo, pero al leerlo, sus ojos se abrieron de par en par, porque había un informe detallado de la cantidad de enemigos, sus movimientos y posiciones. ¿Cómo? Jadeó mientras miraba hacia el joven señor. No importa cómo. Lo que importa es que lo sabemos todo. Mientras el enemigo esté en estas tierras, conoceré todos y cada uno de sus movimientos, respondió, y no podía comprender cómo el joven señor estaba recibiendo tal información, pues ni siquiera conocía esa fuente. Mientras el joven señor se alejaba y hacía que los hombres hicieran los preparativos, pudo pensar en quién le estaba proporcionando esa información. 000 Tsunade Senju Tsunade Senju se encontraba frente a un apartamento bastante discreto en el pueblo. El edificio no tenía nada de especial, y tampoco el apartamento en sí.
Sin embargo, no se podía decir lo mismo de las personas que habitaban ese apartamento. Ella golpeó la puerta una vez más, con el ceño fruncido cuando una voz fuerte la interrumpió desde adentro. Ya voy, y luego, segundos después, la puerta se abrió para revelar una de las armas más poderosas de Konoha y también su secreto mejor guardado. Se cree que Kushina Uzumaki, el Jinchuriki del zorro de 9 colas, es el último Uzumaki vivo en la actualidad. Eran una especie de primos, pero la relación entre ellos no era demasiado estrecha ni sustancial. Sin embargo, eran familia y eso siempre significaría algo para ella. Tsunade-sama, jadeó en un tono sorprendido mientras la miraba con los ojos muy abiertos. La pelirroja vestía un vestido bastante sencillo, con un delantal encima, y por las imperfecciones y las manchas de humedad que tenía, le decía que la pelirroja estaba ocupada en la cocina. Y terminó burlándose mientras imaginaba a un shinobi con tanto poder y fuerza como ella simplemente trabajando en la cocina. Una risa escapó de sus labios y sonrió mientras su prima pelirroja intentaba ponerse presentable. No sabía que habías regresado, dijo con una sonrisa contagiosa y sus ojos radiantes mientras se movía hacia un lado. Y no se le escapó que la pelirroja palideció ante eso antes de que un rubor rojo le invadiera el rostro. Aunque no había necesidad de eso, podía decir que la pelirroja estaba esperando a otra persona, alguien con el pelo mucho más oscuro que ella. ¿Minato está en una misión?, preguntó mientras entraba al apartamento, y la sensación y naturaleza hogareña del lugar le recordó su propia juventud, su propia casa, los tiempos en que había estado llena de una calidez similar. Sí, esos malditos ninjas de Kumo estaban causando problemas, así que el Hokage-sama lo envió allí para ponerlos en su lugar, respondió mientras cerraba la puerta y la conducía a la mesa. ¿Kumo? Pensé que se habían retirado después de perder a su Raikage, preguntó, y Kushina asintió. En efecto, lo habían hecho. Pero esto es nuevo, y es por eso que Hokage-sama envió a Minato allí para que se ocupara de ello, para ver de qué se trataba todo este asunto, respondió mientras guardaba el cuenco y, después de quitarse el delantal, se acercó y se sentó a su lado. ¿Y qué hay de ti? No pensé que volvería a verte por aquí, preguntó con un tono más bien cauteloso y asintió. Yo también lo había pensado, pero había un problema aquí del que tenía que ocuparme, respondió y vio que los ojos de la pelirroja brillaban ante esas palabras. Porque nunca dejes que la naturaleza alegre de un Uzumaki te engañe. Los demonios pelirrojos fueron en un tiempo el clan más temido en todo el continente, y había buenas razones para eso. Muy buenas razones. ¿Qué problema?, preguntó mientras la miraba y pensaba en lo que podía decirle. Ella había venido aquí para hablar con Minato, pero si él estaba ausente y no estaba previsto que regresara pronto, entonces ella era la mejor opción. ¿Qué tan buena es tu percepción?, preguntó seriamente, haciendo que la pelirroja frunciera el ceño. No al nivel de Minato, pero puedo defenderme, respondió antes de sentir su chakra extenderse por toda la habitación, activando varios sellos colocados en las paredes. Qué bien, pensó. ¿Pero por qué lo preguntas?, preguntó mientras se inclinaba hacia adelante, y la alegre novia se fue, reemplazada por uno de los Jounins de élite más letales de Konoha. Nada. Solo necesitaba a alguien que estuviera al tanto de los movimientos de ciertos shinobi en la aldea, respondió. Vio que la pelirroja entrecerraba los ojos antes de asentir. Podría hacerlo, asintió. Y Tsunade asintió. Eso serviría, y luego miró a la pelirroja, y una parte de ella aún podía recordar lo destrozada que había estado la joven Uzumaki cuando la noticia de la desaparición de su clan llegó a la aldea. Una tragedia en la que pensó a menudo hasta el día de hoy. Entonces, ¿lo tienes? ¿El ojo de la mente?, cuestionó mientras recordaba a la otra pelirroja que había conocido años atrás, y el cambio fue instantáneo cuando la pelirroja entrecerró los ojos. No, pero ¿cómo haces esa técnica?, cuestionó, y Tsunade pensó en la respuesta mientras bebía un sorbo de agua que le había traído la pelirroja. Al final, decidió que ya era hora y comenzó. Porque conozco a alguien que lo hace. 0, 0, 0, 0 y mientras la Tierra del Fuego estallaba en el primer conflicto de la inminente guerra de sucesión, en Konoha, un shinobi de cabello plateado se movía a través del bosque circundante como un borrón mientras se apresuraba a alcanzar a su compañero de equipo secuestrado, un compañero de equipo cuya vida su amigo moribundo le había confiado. Espera un momento, ya voy, Rin. Capítulo 18 Uzumaki Kirin se consideraba en deuda con Lord Akito, una deuda que creía que nunca podría pagar dado lo que el joven señor había hecho por ella.
La caída de Ufusio la había tomado por sorpresa y, con eso, había comenzado una cacería por todo el continente de todos los Uzumaki restantes. Habían sido perseguidos uno por las 3 aldeas shinobi de Iwa, Kumo y Kiri. Su propio marido había sido asesinado y ella apenas había logrado escapar, junto con su hija, antes de caer en las muletas de los hombres de Kusagakure. Habían intentado matarlos también hasta que ella les rogó que les perdonaran la vida, reprendiéndolos por su Keko y Genkai. Ella había visto cómo los ojos de su líder se posaban en ella y en su hija, y vio la codicia y el hambre en ellas, aún así resistió mientras la conducían a ella y a Karin a su aldea, su corazón sintiendo un creciente temor por el tipo de vida que le esperaba. Ella se había sentido desesperanzada y se había resignado a su destino, y durante semanas, sus temores habían demostrado ser ciertos, ya que ella y su hija fueron mantenidas en una jaula, como animales, mientras que el líder de la aldea y sus hombres entraron solo para curarse. Sin embargo, sabía que tenía que soportarlo, no por ella misma, sino por su hija. Por eso, había soportado el dolor y la desesperanza que sentía cada vez que esas muertes perforaban su piel y drenaban su cuerpo de vitalidad. Y justo cuando había perdido toda esperanza, lo sintió. 2 firmas de chakra más fuertes que cualquier otra que hubiera sentido jamás, y la más grande de las 2 incluso guardaba cierta semejanza con la suya, corriendo hacia ellas. Ese fue el día en que conoció a Tsunade Senjuya, su aprendiz, y también fue el último día que alguien le mordería la piel sin su permiso. La vida después de eso había sido un torbellino. Fueron llevados a la capital y luego acogidos en su casa por el joven Hito de Shinoi, Akihito Shiraoshi. Había dudado del joven señor durante algún tiempo, había dudado de sus intenciones, pero él se había ganado su confianza. Le había dado mucho más de lo que jamás hubiera soñado. Protección, seguridad, comida, refugio y, lo más importante, una vida de libertad para su hija. Y en todos esos años, él nunca le había preguntado por su Keko y Genkai, nunca. Hasta que ella decidió decírselo ella misma, pero su respuesta había sido impactante. Ya lo sé, pero mientras seas parte de esta casa, no tienes obligación de usar estos poderes para nadie, incluido yo mismo. Y ese fue el día en que decidió que usaría esos poderes por él. Poderes que en un momento pensó que eran una maldición, los usaría por él. Y ahora era ese momento. ¿Estás segura de que puedes hacer esto, Kirin? Nakiri-san le preguntó mientras ambas estaban frente a un elaborado conjunto de sellado inscrito en el piso del sótano del castillo. Lo soy, respondió ella con resolución, con su mente decidida mientras caminaba hacia el centro del grupo de sellado y se sentaba, y después de respirar profundamente, cerró los ojos. Y entonces sucedió, un dolor de cabeza aplastante la atravesó y sintió que todo su cuerpo ardía de dolor. Sin embargo, se mantuvo firme mientras sentía pequeñas señales de chakra esparcidas por las tierras Shinoi. Las fuerzas enemigas en el este ahora están cruzando el río, y están divididas en 3 grupos, y luego comenzó a contarle a Nakiri-san todo lo que podía mientras ignoraba el punzante dolor de cabeza, sabiendo que aunque esto no era suficiente para compensar al joven señor por lo que había hecho por ella, al menos era algo que podía hacer por el joven que le había dado una nueva vida. Sakazuki Maire, el heredero de Mairo, estaba sentado en la fortaleza del norte dentro de las tierras Shinoi con vino en la mano mientras celebraba la caída del señor de estas tierras. La invasión había transcurrido con bastante fluidez, habían sido capaces de abrumar las defensas iniciales con bastante rapidez con su gran número, y ahora, después de tomar la fortaleza del norte, el ejército se había dividido en 3 partes, una estacionada aquí y las otras 2 partiendo hacia los fuertes del este y oeste. Jajaja, les dije que esto iba a ser fácil, les dijo a los 2 samuráis estoicos que estaban sentados frente a él. Ayama Shinso y Toshi Shinso eran 2 hermanos, bastante torpes pero rápidos con la espada. Mi padre sobreestimaba a ese bastardo. No es más que un campesino engreído, y ya es hora de que aprenda cuál es su lugar en este mundo, se burló mientras tomaba otro trago de vino, saboreando el calor que se deslizaba por su garganta. Mi señor, hasta ahora hemos tenido éxito porque hemos sido capaces de pillar desprevenidas a sus fuerzas, pero a pesar de su respuesta letárgica, no se puede subestimar la fuerza enemiga. Incluso este castillo que hemos tomado estaba discretamente vacío cuando llegamos a él, y según los hombres, el área que lo rodea también ha sido evacuada, respondió Ayama y frunció el ceño. Bah. Simplemente huyeron asustados cuando nos vieron acercarnos, reiteró con el ceño fruncido, orgulloso de poder ver lo que estos 2 hombres de guerra no podían. Aún así, mi señor, será mejor ser cautelosos. No estamos al tanto de los movimientos del enemigo.
Tal vez podríamos enviar algunos exploradores. No hay necesidad de exploradores, dijo mientras bebía otra copa de vino y se secaba la boca. Esas ratas no son nada. Vendrán a nosotros y las aplastaremos como las ratas que son, y luego quemaremos su castillo y esclavizaremos a sus mujeres, respondió con una sonrisa burlona, mientras la imagen de la pequeña princesa aparecía en su mente ebria. Qué lástima que el daimyo hubiera decidido casar a la joya del fuego con ese bastardo engreído. Bueno, no importa, pensó con una sonrisa burlona. Pronto, ella estaría en sus manos. Pero mi señor, ¿qué pasa con los rumores sobre el señor Akito? Añadió Ayama y frunció el ceño mientras se giraba para mirar al anciano. ¿Qué rumores? Preguntó. Los dos hermanos se miraron antes de que el mayor de los Ayama comenzara. Hay rumores de que el joven Hito de Shinoi maneja una espada con más maestría que los samuráis de sus tierras, comenzó, y frunció el ceño, recordando haber oído algo similar también. Algunos dicen que cortó un árbol en la capital con tal precisión que este permaneció en pie durante días incluso después de haber sido cortado, finalizó su otro hermano, y meneó la cabeza. Bah. No lo puedo creer, y aunque pueda manejar una espada, eso es aún más patético, gruñó, negándose a creer que un niño de apenas la mitad de su edad pudiera hacer algo así, algo que ni siquiera los samuráis experimentados podían hacer. Creo que estos son solo rumores que su gente ha propagado, nada más, finalizó y cuando estaba a punto de servirse otra taza, el sonido de unos gritos desde afuera los sacó de su trance. ¡Ah! Fuego. Trae un poco de agua. Los gritos le alcanzaron, se levantó, abrió la puerta y encontró humo saliendo de uno de los campamentos del ejército. ¿Qué está pasando allí? Preguntó con el ceño fruncido, enojado con sus soldados por causar tanto alboroto. Iré a comprobarlo, mi señor, respondió Ayama mientras le hacía una reverencia y salía corriendo de la habitación, haciéndolo fruncir el ceño. Esos idiotas, comentó mientras se alejaba del balcón, y de repente, sintió que el edificio se inclinaba y, al principio, pensó que no era más que un balanceo de sus propios sentidos a causa del vino. Señor Sakazuki. Gritó Hitoshi, y no pudo contenerse cuando sintió que todo el edificio se inclinaba y se derrumbaba. ¡Bum! Aún. Chocar. Sakazuki sintió que todo su cuerpo le dolía, mientras sentía que sus sentidos regresaban a él, y tenía un dolor severo mientras intentaba abrir los ojos, y justo en ese momento sintió que el peso en su cuerpo disminuía cuando un rayo de luz alcanzó su visión. Tos. Tos. Tosió mientras la sangre de sus heridas tiñeron su visión de rojo y encontró a alguien parado allí encima de él mientras el pandemonio estallaba a su alrededor. ¡Ak! ¡Corre! ¡Sálvate! Podía entender fácilmente lo que se decía y pensó que el hombre era uno de sus soldados. Tag, pero antes de poder continuar, se detuvo cuando su mirada se posó en el sello bordado en la ropa del extraño. Y entonces finalmente notó el color de pelo único y los ojos azules del hombre, y se quedó quieto al darse cuenta de quién era, porque solo había un hombre así en el continente. Ginebra Ieyasu. Aléjate de mí. Gritó, incluso cuando su cuerpo estaba dolorido, pero el hombre lo miró con una mirada mordaz mientras agarraba su akama y lo sacaba. Dije que me dejaras ir. Puf. Y se detuvo cuando el hombre le dio una patada en el torso, obligándolo a arrodillarse mientras lidiaba con el dolor debilitante. Átenlo y vámonos. Y sintió que dos soldados lo alcanzaban mientras le ataban los brazos y las piernas. Su corazón latía con fuerza en su pecho y trató de luchar, pero los soldados eran demasiado poderosos e hicieron que todos sus esfuerzos fueran inútiles. Y entonces, de repente, ocurrió algo así como un bufido que me cortó por un lado, iluminando su corazón con esperanza. Yo voy a tener que pedirte que pares, y miró hacia un lado y encontró una forma ensangrentada de Hitoshi parado allí, con su espada desenvainada mientras miraba hacia el gaijin rubio. ¿Y quién eres tú? Cuestionó el rubio mientras su propia mano subía hacia su espada, sus ojos azules agudizando la mirada hacia el samurái. Soy, dijo el hombre jadeando, Hitoshi Shinzo, un samurái jurado lealtad al señor Mairo, y te prometo que si lo dejas ir ahora mismo, haré que tu muerte sea instantánea e indolora, dijo mientras movía su espada, haciendo que su filo brillara a la luz de la luna. Soy Ieyatsujin, jurado servir al señor Akito Shirahoshi, comenzó el gaijin mientras sacaba su propia espada, mientras los soldados lo tiraban hacia atrás y se paraban frente a él, con sus propias espadas ahora desenvainadas. Y me ofrezco a enfrentarte en una noble batalla, pero, por desgracia, tú eres... El rubio se detuvo a mitad de la frase y entonces lo vio.
Los ojos de Itoshi se abrieron de par en par cuando la sangre brotó del cuello del hombre y su cabeza literalmente se deslizó. Ya muerto. Capítulo 19. Señor Ayama Mairo. El señor Ayama Mairo estaba sentado en su silla solar leyendo la misiva de emergencia que había recibido de las tierras Shinoi. Su mente corría mientras intentaba asimilar lo que decía el mensaje. Esto es un desastre, gruñó con rabia y preocupación mientras lanzaba la misiva hacia su segundo hijo, que estaba sentado frente a él. Tsukiyama lo tomó y lo ojeó, abriendo mucho los ojos mientras lo leía. ¿Han capturado a mi hermano? ¿Cómo?, preguntó y asintió. Sakazuki subestimó al joven señor de Shinoi y se encontró demasiado expuesto, y con él capturado, si llegaba a uno de los dos fuertes, nos tendría en desventaja, gruñó, preocupado por su sucesor. La carta menciona que el joven señor se dirige rápidamente hacia el frente occidental con Sakazuki. Podríamos enviar refuerzos. Yo podría liderarlos, ofreció Tsukiyama, y aunque el plan era sólido, negó con la cabeza. No, eso tomaría demasiado tiempo y nos dejaría demasiado expuestos a una contraofensiva, ya no podemos debilitar nuestras defensas, además, Sakazuki ya estaba capturado, no podía perder a sus dos hijos en esta campaña. Especialmente no en este momento crítico. Esta noche llegó una carta de la capital, añadió y vio a su hijo animarse ante esas palabras. La condición del Daimyo-sama es crítica, es probable que no sobreviva más allá de una semana, y vio que los ojos de Tsukiyama se agrandaban ante eso. Eso significa, y asintió antes de poder terminar. Sí, esto hace que todo esto sea más importante y no podemos permitirnos un error en este momento. Debemos ser cautelosos para no cometer un error y darle a este joven Akito alguna oportunidad, dijo mientras se frotaba la barbilla. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó Tsukiyama. Ya le he escrito a tu hermana para que Tatsuya reúna una fuerza encubierta en la capital en caso de que el Daimyo-sama muera. Podrá tomar la capital rápidamente. Pero para eso, primero debemos encargarnos de este joven Akito, dijo mientras miraba el mapa que se abrió frente a él. Escribe al señor Hattori, pídele que reposicione sus fuerzas y permíteles el paso a través de nuestras tierras, dijo mientras señalaba hacia el fuerte occidental en tierras Shinoi. Y que nuestras fuerzas en el oeste retrocedan y ataquen la caravana del señor Akito, ordenó. Pero esto nos dejará vulnerables a un contraataque. Las fuerzas estacionadas en el fuerte occidental podrían atacarnos por la espalda, señaló Tsukiyama. De hecho, pero todo esto tendrá una importancia en el momento oportuno. Tenemos que atacar primero y neutralizar al señor antes de que sus fuerzas en el frente occidental se den cuenta de lo que está sucediendo, añadió mientras el plan empezaba a tomar forma. ¿Y si fracasamos?, interrumpió la voz de Tsuyama. ¿Qué pasaría si el joven señor lograra hacer lo imposible una vez más?, cuestionó Tsukiyama, y su pregunta, aunque insensible, no era del todo estúpida. El joven señor Akito había demostrado ser bastante problemático y hábil. Si iba a salir airoso de esta situación una vez más, ¿qué se suponía que debían hacer? Para que tuviera éxito, todo lo que tendría que hacer era resistir ante una superioridad numérica hasta que sus fuerzas del frente occidental se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces debemos rezar para que el Daimyo-sama no viva lo suficiente para ver la luz del día siguiente. En ese caso, no tendremos otra opción que confiar en la ayuda de mi amigo en Konoha. Y ese era el único escenario, porque de lo contrario, con sus fuerzas agotadas, quedarían totalmente expuestos a un ataque del joven señor engreído. Básicamente, está poniendo fin a la apuesta de su nieto, y la única forma de tener éxito sería un asesinato. Sería muy arriesgado dadas sus circunstancias, pero no les quedaría otra opción. Hablando de eso, ¿cómo pudiste enterarte de los planes del señor Akito tan rápido?, preguntó Tsukiyama de repente, y sonrió mientras miraba a su segundo hijo. La única forma en que tal cosa sería posible es si alguien, su hijo, no necesitó terminar la oración ya que asintió a mitad de la misma. De hecho, alguien de su séquito no está del todo satisfecho con el joven señor. Akito Shiraoshi, el joven Hito de Shinoi, corrió a través del bosque junto con su séquito de unos 50 hombres mientras corrían hacia el fuerte occidental como parte de su plan. Hasta ese momento, todo había ido exactamente como lo había planeado, pero un sentimiento ominoso lo había invadido desde hacía algún tiempo. Las noticias de la capital también se habían agotado, ya que Kirin-san se había agotado después de utilizar su Keko y Genkai durante tanto tiempo. Ya estaban a 1 o 2 horas del fuerte cuando de repente divisó un destello en la distancia y levantó la mano en un instante. ¡Alto!
gritó mientras tiraba de las riendas de su caballo, inclinando la cabeza hacia un lado justo a tiempo cuando una flecha pasó justo al lado de su cara. ¡Auge! ¡Nos atacan!, gritó mientras su mente daba vueltas ante esta nueva intervención. Habían tomado una nueva ruta específicamente para evitar cualquier enfrentamiento con las fuerzas de Mairo. Sin embargo, por alguna razón, sabían de sus movimientos. «Mi señor, nos han rodeado», gritó uno de sus hombres, y se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Miró a su alrededor y vio que estaban siendo rodeados por hombres armados, y supo que solo había una manera de salir de allí. «Hombres sobre mí. Tendremos que abrirnos paso a través del bloqueo», gritó mientras los hombres se animaban detrás de él mientras tiraba de las riendas de su caballo, golpeándolo con su pierna mientras rugía antes de empezar a galopar en línea recta. Alcanzó su espada con su otra mano y vio el cielo brillar cuando uno de los samuráis le lanzó otra flecha, y él empujó su propio chakra a través de su espada y cortó la flecha. «Ninpo. Cuchilla del mundo», gritó mientras su espada cortaba la flecha. Su espada de naturaleza eólica cortó la flecha infundida con chakra mientras las fuerzas enemigas comenzaban a acumularse frente a él. Los vio ponerse en formación mientras levantaban sus escudos y lanzas tratando de detener su ataque y entrecerró los ojos mientras se bajaba de su caballo y saltaba sobre ellos. Su fiel caballo lo siguió y saltó sobre el bloqueo mientras daba una voltereta detrás de la línea enemiga, con la espada en su empuñadura mientras volvía a introducir chakra en la hoja. Un tono verde apareció en el borde de su espada, cuando las fuerzas enemigas se dieron cuenta de lo que pretendía hacer. «Aléjate», gritó uno de sus hombres. Pero ya era demasiado tarde. «Ninpo. Cuchillo del mundo». Y blandió su espada una vez más. Un tono verde pasó de ella mientras atravesaba a casi una docena de hombres reunidos frente a él, cortándolos. Sus armaduras no dejaron nada más que un charco de sangre mientras su propio caballo cabalgaba a través del charco, y cuando estaba a punto de levantarse una vez más, de repente se detuvo cuando su caballo cayó, y notó como una flecha lo había alcanzado. No de frente, no, sino desde atrás, y sus ojos captaron al hombre que sostenía el arco, uno de sus propios hombres. Y estaba amartillado una vez más y apuntaba hacia él. Su fiel caballo se estrelló contra el suelo con un gruñido estruendoso y rodó por el suelo mientras sus hombres pasaban a toda velocidad junto a él, muchos de ellos tirando de las riendas de sus caballos. «No, no te detengas. Ve al fuerte y toma a Sakauzuki como rehén», ordenó mientras el dolor lo recorría todo el cuerpo cuando su leal hombre disparó la flecha hacia él, obligándolo a levantar la empuñadura para bloquearla, y cuando estaba a punto de pasar corriendo junto a él, agarró la empuñadura de su espada una vez más, y empujó su chakra a través de la espada una vez más, y la lanzó hacia él. Pocos de sus comandantes parecían preocupados, pero mientras agarraba su espada, gritó una vez más. «Vamos». Y el que sostenía a Sakazuki salió corriendo, mientras que por alguna razón, otros optaron por tirar de las riendas de su caballo y se detuvieron y comenzaron a correr hacia él mientras gritaba. «Ninpo. Cortador de viento». Y el corte vertical atravesó al caballo y a su jinete, que quedó dividido en dos, justo en el medio. El cuerpo del capitán traidor se separó en dos mitades iguales mientras era bañado en sangre de caballo y humana. Sus hombres lo rodearon, mientras un pequeño séquito de hombres pasaba corriendo. Algunos de los hombres intentaron ayudarlo a subir a un caballo, pero de repente sus sentidos se despertaron y saltó hacia atrás, mientras un corte atravesaba el cuello del caballo, cortándolo directamente y empapándolo a él y a sus hombres en una fuente de sangre. «Maldita sea, eres un verdadero monstruo», interrumpió una voz desde un costado y, cuando miró hacia un lado, vio a un hombre parado allí. Su cabello castaño oscuro tenía reflejos grises y una gran cicatriz le recorría el costado de la cara atravesándole uno de los ojos, que estaba cosido. Tú eres uno de los sirvientes del señor Mairo», dijo al reconocerlo en uno de los carteles. El hombre sonrió mientras asentía. «Sí, soy Ryouzan Kozuki. Recuerda ese nombre, porque seré yo quien mate al señor demonio de Shinoi», dijo con una sonrisa diabólica. Akihito agarró su espada mientras miraba a su alrededor y vio que habían sido rodeados por fuerzas enemigas. Esto no estuvo bien. No está nada bien. Los hombres lo rodearon, con sus espadas desenvainadas. Ninguno de ellos tenía miedo en sus ojos a pesar de estar rodeados por una fuerza que era casi el triple de su número. No hubo necesidad de dar ninguna orden, ya que el enemigo los rodeaba como si fueran presas y el aire estaba cargado de olor a sangre.
La visión de Akito estaba teñida de rojo por la sangre mientras agarraba su espada y su mente corría mientras pensaba en una forma de salir del lío en el que se encontraba. Los hombres de las fuerzas de Mairo se estaban acercando hasta que otra voz los interrumpió alto. Los hombres se detuvieron ante esas palabras, y él miró a su alrededor y vio a un hombre mayor dar un paso adelante, con un arco atado alrededor de su espalda, vistiendo una kama simple, una katana y un shinai atado a su cinturón, su cabello fino y blanco, con arrugas presentes en su rostro. Todos ustedes solo serán un obstáculo en esto, así que quédense atrás y no interfieran, ordenó el hombre. Akito reconoció a la persona inmediatamente. Era prácticamente una leyenda entre los samuráis de estas tierras. El hombre había sido la mano derecha del anterior líder del país del hierro durante muchos años antes de retirarse a las tierras del señor Mairo. Se decía que su habilidad con la espada rivalizaba con la del prodigioso Mifune Abara de la Tierra del Hierro, el mayor samurái de su tiempo. Watashi Masamune-san, ¿es una sorpresa verte lejos de las tierras Mairo?, le preguntó al hombre, quien asintió. En efecto, ya ha pasado algún tiempo desde que dejé esas tierras, pero no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentarme a un hombre como tú, especialmente no en esta parte de mi vida, dijo mientras lo miraba, haciéndole entrecerrar los ojos. Oye. ¿Qué estás diciendo, viejo de mierda? Él es mío. Deberías quedarte atrás y tomarte o algo, Ryou-san. La voz del anciano cortó el aire como acero frío, haciendo que el aire se quedara quieto con su autoridad mientras miraba a su colega. No interfieras, advirtió amenazadoramente, e incluso Akito quedó impresionado por la destreza del hombre. Había usado poco o nada de chakra y había sido capaz de silenciar a su colega con nada más que una sed de sangre perfeccionada. El hombre más joven de cabello castaño tenía sudor goteando por su rostro mientras tragaba saliva nerviosamente y asintió levemente. Y el cambio de comportamiento fue instantáneo cuando el hombre sonrió. Gracias, dijo antes de girarse para mirarlo. Nuestras fuerzas superan en número a las vuestras en una proporción de 3-1. Si entablamos batalla, saldríamos victoriosos, pero todo este derramamiento de sangre me resulta bastante nauseabundo en este momento de mi vida, empezó a decir el anciano mientras daba un paso adelante. Déjame hacerte una oferta, joven Hito Akito, de un samurái a otro, dijo mientras apuntaba con el borde de su espada hacia él. En lugar de un choque de fuerzas, decidamos el resultado de esta batalla. Tú contra mí, y cuando te mate, toda esta crisis llegará a su fin. Sí, interrumpió rápidamente, haciendo que el anciano se detuviera mientras daba un paso adelante a pesar de las muchas protestas de sus hombres. Si ganas, no cuando, interrumpió y vio al anciano sonreír generosamente mientras continuaba. De hecho, parece que, a mi avanzada edad, soy bastante propenso a cometer errores. Como decía, si gano, toda esta crisis terminará aquí ahora, y si tú sales victorioso, entonces mis fuerzas entregarán las armas sin decir una sola palabra, ofreció y los ojos de Akito se abrieron de par en par. La oferta era demasiado buena y, sinceramente, no había forma de que la dejara pasar. Acepto, dijo mientras daba un paso adelante, y el anciano asintió. Eso es bueno, dijo mientras miraba a sus hombres. Ahora, por favor, retrocedan. No quisiera matarlos a todos accidentalmente, dijo, y sus fuerzas retrocedieron ante sus palabras mientras Oashi daba una orden similar a sus hombres, quienes retrocedieron, dejándolos a los dos solos en el centro del campo, con nada más que sus espadas mientras un viento suave ondulaba en el aire. Sus miradas se clavaron en las del otro, sus manos en las empuñaduras mientras se preparaban para la lucha por sus vidas, y luego, cuando una solitaria hoja marrón cayó al suelo en la suave brisa, marcó el comienzo de su enfrentamiento. Y se fueron. Ninpo. Cuchillador mundial. N/A. Kirin no es un shinobi, por lo que no puede usar chakra por mucho tiempo, ya que no tuvo el entrenamiento adecuado. Capítulo 20 Tsunade Senjuko no. Preguntó el Jinchuriki pelirrojo del Kyuubi en un tono casi salvaje. Su chakra se extendió por toda la habitación, su gran fuerza y densidad fueron una enorme sorpresa cuando las luces del apartamento comenzaron a parpadear mientras Kusino la miraba. «¿Por qué no eres la última de los Uzumaki?», le dijo a la pelirroja, quien se quedó quieta ante esas palabras, sus ojos se abrieron de par en par mientras su rostro atravesaba un espejismo de emociones. Dolor. Ira. Rabia antes de asentarse en una de alivio y alegría, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la miraba y hablaba con voz temblorosa. «¿Estás diciendo la verdad?», preguntó, y Tsunade asintió. «Lo soy».
Como muchos sospechaban, muchas familias se dispersaron por todo el continente después de la guerra, separadas de su herencia y sin nadie de quien depender. Fueron perseguidos y luego asesinados o esclavizados, dijo y vio a la pelirroja enfurecerse ante esas palabras. A pesar de todo, eso podría haberse evitado con algún esfuerzo por parte de Konoha, sin embargo, la aldea había hecho poco por su aldea hermana y básicamente había abandonado a la gente de la aldea de su abuela. Pero hace algunos años, un joven señor nos contrató a mí y a Shizune para una misión, comenzó mientras le contaba sobre Akito. Una misión para rescatar a una mujer y un niño de Kusagakure, una mujer y un niño con cabello rojo, terminó y vio los ojos de la pelirroja agrandarse ante esas palabras. Uzumaki. Hadeoi asintió con una sonrisa. Tenía pocas pruebas de que las encontraríamos allí, poca información, pero parecía seguro y, por algún tipo de milagro, tenía razón. Y pudimos rescatarlas, dos mujeres con el pelo igual que tú, dijo y vio que el pelo rojo tocaba sus mechones. Kirimikari Uzumaki, con la niña de apenas un año en ese momento, le dijo y vio una expresión eufórica aparecer en su rostro mientras hablaba. ¿Y todavía están vivos? ¿Les hablaste de mí? ¿De la aldea? Preguntó Kusina y asintió. Lo hice, les conté sobre el estatus de nuestro clan e incluso les ofrecí la oportunidad de venir y unirse a la aldea, le dijo, y así lo hizo. Pero se negaron, le dijo y vio a la pelirroja fruncir el ceño ante esas palabras. ¿Por qué? Preguntó ella. Y suspiró mientras se reclinaba en su silla. Digamos simplemente que su experiencia con los shinobi hasta ese momento había sido cruel, comenzó mientras pensaba en cómo expresarlo de la mejor manera posible. Entonces, ella no deseaba que su hija llevara esa vida, por lo que decidió quedarse en la capital, aceptando la oferta de dicho joven señor y uniéndose a su casa, le dijo y vio a Kusina mirar hacia abajo por un momento mientras apretaba los dientes, mientras asentía levemente entendiendo su sentimiento. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó, la ira y la frustración impregnaban su tono mientras le lanzaba una mirada acusadora, y ella no pudo evitar mirar hacia abajo. No pude. Cuando le dije que eras un shinobi, ella no reaccionó de la mejor manera y me dijo que no te revelara su existencia ni la de su hija a menos que fuera necesario, y después de lo que había pasado y lo que vi que le pasó a esta aldea, pensé que era mejor dejarlas esconderse, dijo y Kusina apretó los dientes, con los puños cerrados. Vio que su mente corría mientras sorbía y se secaba la lágrima no derramada de sus ojos. Puedo entenderlo, respondió ella mientras asentía y le hizo un gesto con la cabeza. El joven señor, el que los acogió. Es él. Y ella respondió a la pregunta no formulada. Es un noble de verdad y les ha dado todas las oportunidades. Tienes mi palabra. Los han tratado muy bien, le aseguró. La vio dar un suspiro de alivio mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Eso es bueno, dijo, y había un dejo de alegría en su tono. Se sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Puedo conocerlos? Preguntó, y Tsunade asintió. Lo mencionaré cuando los vuelva a ver, pero antes necesito tu ayuda, pidió. Vio que la pelirroja entrecerraba los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que esto tiene algo que ver con las crisis que se están gestando en la capital, adivinó correctamente Kusina y asintió. En efecto, dijo ella, la crisis en la capital se está extendiendo y la guerra se vislumbra en el horizonte. El joven señor del que hablé es también uno de los pocos señores que aspiran a heredar el puesto de daimyo. Y aunque confío en que sea capaz de lidiar con su oposición en la capital, creo que hay ciertos elementos en la aldea que preferirían que fuera su oponente quien ascendiera al trono del daimyo, respondió y vio que los ojos del pelirrojo se abrían de par en par. Pero eso es traición. Interrumpió la pelirroja con un jadeo. Sí, pero eso solo si te pillan haciéndolo, dijo y vio a la pelirroja asentir ante esas palabras. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó, y Tsunade se inclinó hacia adelante. Con una acusación como esa y la situación en la capital siendo tan volátil como es. Cualquier shinobi de la aldea que asuma una misión que requiera que ingrese a la capital necesitaría un permiso especial del Hokage, básicamente permitiéndole rastrear los movimientos de dicho shinobi, interrumpió, y el pelirrojo frunció el ceño. No lo sabía, dijo, y Tsunade asintió. Pocos lo hacen, porque la regla rara vez se aplica. Pero fue establecida durante el reinado del tío Tobirama, quien la puso en marcha solo para una situación como esta. Entonces, quería que Minato y tú usaran sus habilidades para monitorear a cualquier shinobi que pudiera ingresar o moverse dentro de la capital de manera sospechosa y que no tenga la firma oficial de la oficina del Hokage, dijo, y la pelirroja asintió.
Puedo hacer eso, pero la etiqueta de chakra, y antes de que pudiera terminar, Tsunade deslizó hacia adelante una etiqueta de sellado, haciendo que la pelirroja se calmara. Fue la abuela Mito quien hizo esa etiqueta a pedido del Kyoto Bibama. Todavía tengo varias de ellas, pero creo que debería ser suficiente, dijo, y Kusina tomó la etiqueta de sellado y pasó su chakra a través de ella mientras la etiqueta brillaba con un tono rojo particular, y la pelirroja le dio un asentimiento. Eso servirá, dijo, y Tsunade asintió, y con eso, la trampa quedó preparada. Todo lo que se necesitaba para implicar a Danzo era un solo movimiento fuera de los confines de la ley, y estaría acabado. Y lo más importante, en estas circunstancias, ni siquiera necesitarían la autorización de un Hokage para actuar contra el hombre, ya que éste estaría obligado por ley a perseguir a la persona por traición. ¿Cómo están? La voz de Kusina la sacó de su trance. ¿Los otros dos Uzumaki, cómo están? Explicó cuando frunció el ceño ante su pregunta. Son bastante adorables, Kirin-san. Ella es la madre, sirve al joven señor como una especie de consejera y tiene dos Keke y Genkai, ambos de los cuales el joven señor cree que fueron heredados por su hija Karin, que ahora tiene unos 3 años, creo, y luego pasaron las horas mientras la pelirroja la bombardeaba con miles de preguntas sobre su nueva familia. Sin embargo, la sonrisa que siempre estuvo en su rostro durante toda la conversación hizo que al final todo valiera la pena. 0, 0, 0, 0 Akihito Shiraoshi Ninpo. Cuchillo mundial. Balanceó su espada con todas sus fuerzas, su chakra le dio a la espada un tono verde, mientras el corte invisible desgarraba el suelo entre ellos mientras avanzaba hacia el anciano. Ninpo. Akatsuki te llama. Y con eso blandió su espada una vez más, y sus sentidos se animaron mientras saltaba apresuradamente hacia un lado mientras el suelo donde había estado parado anteriormente estaba literalmente destrozado cuando miró hacia arriba y descubrió que la técnica del hombre literalmente había atravesado su técnica. Imposible, jadeó mientras el polvo se asentaba y el anciano dio un paso adelante, con su espada ahora desenvainada, pero su mano temblaba ligeramente cuando la levantó y la examinó bajo la luz de la luna. Impresionante, hacía años que alguien no me hacía temblar la mano así, lo felicitó, aunque Akihito no necesitaba cumplidos mientras se levantaba y miraba al hombre. Por supuesto, había oído hablar de ese hombre y tenía la sospecha de que el anciano que tenía delante no era como los demás samuráis. Sin embargo, parece que había subestimado enormemente lo bueno que era. Parece que vas a hacer que este anciano venga a ti, y con eso, el hombre de repente se desdibujó justo frente a él, sorprendiéndolo con su gran ritmo. Velocidad que había logrado sin el uso de chakra. Apenas logró levantar su propia espada para bloquear el ataque del hombre cuando el metal de sus espadas chocó entre sí, haciendo que saltaran chispas. Hizo a un lado cualquier atisbo de duda que burbujeaba en su corazón mientras se endurecía y hundía los pies en el suelo mientras introducía cada vez más chakra en su espada. El filo de su espada adquirió un tono verde, y vio la sorpresa en el rostro del anciano cuando vio el tono, y pudo sentir su propia espada clavándose en la espada del anciano. Interesante, susurró antes de que su propia espada adquiriera un tono ligeramente rojo cuando se separaron. El choque fue sumamente sofisticado cuando el hombre lo atacó con su espada. Él la esquivó y el hombre cambió rápidamente la trayectoria de la espada, convirtiendo el golpe vertical en uno horizontal. Tuvo que inclinarse hacia atrás, la espada pasó justo por encima de él mientras se levantaba del suelo y le daba una patada en el brazo, obligándolo a saltar hacia atrás. Y cuando aterrizó, se empujó hacia él, acortando la distancia entre ellos de una sola zancada mientras le cortaba el cuello. Paró el ataque y levantó su propia espada para contrarrestarlo, pero no lo soltó. Giró sobre sus talones y atacó desde el otro lado con un movimiento rápido, pero el hombre se agachó y le cortó el corazón, lo que lo obligó a ponerse a la defensiva una vez más. Paró el golpe y chocaron una vez más, sus espadas lanzando chispas por todas partes. Al final, se frustró por el intercambio continuo y dio un paso atrás mientras empujaba más chakra hacia su espada. Ninpo. World Cleaver. Gritó una vez más mientras atacaba violentamente al hombre, quien sonrió, haciendo que su corazón se hundiera mientras hablaba. En términos de habilidad, podrías haberme vencido, pero me temo que tu impaciencia te ha costado esta batalla, dijo mientras alcanzaba el Jinai en su cinturón con una mano y lo empujaba hacia arriba, deteniendo su ataque mientras el tono de su katana crecía. Ninpo. Akatsuki te llama. Y con eso golpeó una vez más, esta vez con todas sus fuerzas, pero no hacia él. No, a su espada. Clamó. Clamó.
Y esta vez, cuando sus metales chocaron, sintió que su espada se rompía y una explosión masiva sacudió todo el claro. Fue enviado a rodar hacia atrás, con su espada en la mano, mientras tosía y se estabilizaba. Miró hacia abajo y vio su espada cortada en dos, mientras el anciano salía del polvo. Creo que se acabó, dijo mientras miraba su propia espada, que ahora tenía un corte en el filo, pero todavía estaba entera. Akito luchó por ponerse de pie y se levantó, resoplando mientras el dolor lo desgarraba. Todo el claro quedó en silencio mientras los dos se miraban a los ojos. Y no se perdió como los ojos del anciano se entrecerraron cuando Oashi levantó su espada una vez más, sin ninguna sensación de pérdida o desesperanza evidente en su rostro. No, no lo es. Todavía no, respondió mientras introducía su chakra en su espada, esta vez no en la hoja sino en el sello colocado en su empuñadura. Su espada adquirió un tono rojo cuando un dolor agudo recorrió su mano, y la sangre comenzó a gotear de su mano mientras susurraba al viento. Mi espada, y observó cómo los ojos del anciano se agrandaban mientras la hoja de su espada comenzaba a reformarse y la sangre goteaba por su mano. Bebe mi sangre.